Muy buenas tardes, bienvenidos a Conecta Canarias. Hoy en este programa nos enfrentamos al monstruo de las alcantarillas, un monstruo que pesa nada más y nada menos que 8.000 kilos en forma de toallitas húmedas que colapsan las alcantarillas de Canarias. Pues sí, y hoy vamos a hablar de dos casos en concreto. Nos vamos a ir hasta la isla de Gran Canaria y también hablaremos de un caso de Candelaria con toallitas rebosando en las calles, en el alcantarillado. Nos vamos en directo hasta Gran Canaria. Bueno, Pedro Santana, ¿has encontrado ese monstruo? Así es, buenas tardes a todos. Hoy tengo esa misión de conseguir encontrar a ese monstruo que vive, como le vamos a mostrar ahora mismo, aquí adentro, en las alcantarillas y en los bajantes de las comunidades de vecinos de ciudades como esta, la de Las Palmas de Gran Canaria. Un monstruo que está causando graves estragos y que para su eliminación son necesarios equipos de hasta 5 personas. Abordamos al monstruo de las alcantarillas esta tarde en Conecta Canarias. Y también otra problemática de altura, la proliferación de palomas en Santa Cruz de Tenerife y sobre todo sus consecuencias. Y también la actuación de algunos de los vecinos. Nos vamos hasta allí, Mari Martín, ¿qué está pasando? ¿Se han convertido las palomas en un problema de salud pública en Santa Cruz de Tenerife? Bueno, esta tarde vamos a tratar de darle respuesta a este asunto. Para ello hablaremos con la ciudadanía y también con el consistorio municipal. Será en unos minutos. Y vamos a hablar de otro asunto en Conecta Canarias que preocupa y mucho en la comunidad educativa de las islas. Aumenta la conflictividad en las aulas y lo hace a un ritmo de un 11% en los últimos meses. Una situación que preocupa, reiteramos, especialmente a los profesores de Canarias. Pues sí, Iván, y también vamos a analizar el porqué de estos datos. ¿Se ha perdido la autoridad en los profesores? ¿Qué pasa con la comunidad educativa? ¿Qué pasa con las familias? Bueno, todo esto y muchísimos más contenidos, porque esto es solo un pequeño adelanto. Ahora, enseguida volvemos. Una pequeñísima parte, hasta ahora. Hasta ahora. Hoy aquí en Conecta Canarias nos enfrentamos a todo un monstruo, el monstruo de las alcantarillas. Pesa más de 8.000 kilos, son la cantidad, desde luego, de toallitas que se han recogido a lo largo de toda la archipiélago, Elena, que es un auténtico problema. Pues desde luego 8.000 kilos, imagínense, lo están viendo en sus pantallas. No hablamos de nada paranormal, es un monstruo de toallitas húmedas que han colapsado las alcantarillas de Canarias. Y nosotros nos preguntamos cómo se desatasca todo eso, ¿no? Hoy vamos a estar en Gran Canaria y en Tenerife viendo algunos de estos casos. Pedro Santana, ¿has encontrado al monstruo? Así es, buenas tardes a todos. Hoy les vamos a hablar de un monstruo que está invadiendo las alcantarillas y los bajantes de las grandes ciudades como esta en la que me encuentro yo esta tarde, en Las Palmas de Gran Canaria. Un monstruo del que solo les puedo decir está causando graves estragos y está haciendo trabajar y mucho a equipos como los que están viendo a mis espaldas. Yo no les voy a desvelar todavía de qué monstruo se trata, pero les puedo asegurar que da bastante miedo. Así que quédense esta tarde con nosotros en Conecta Canarias y se lo vamos a mostrar. Estén atentos. Pues fíjate que nos hemos adelantado nosotros al monstruo de esos residuos, el monstruo de las alcantarillas, se lo contaremos más tarde. También vamos a aludir en el programa de hoy a otra problemática que es la proliferación de palomas y nos referimos en concreto a Santa Cruz de Tenerife porque fíjense, en la pasada semana han multado hasta 2 personas con una multa de hasta 1.000 euros por alimentarlas, fíjense. Y la pregunta es muy clara, muy directa. ¿Son las palomas un riesgo para la salud? Sí. No. A mí me parece bien, pero a lo mejor yo no le doy de comer. No, eso tampoco, eso no. Pero que estén aquí sueltas por aquí, sí. Le das de comer a las palomas, le estás dando de comer a las ratas, le estás dando de comer a las cucarachas.
Personalmente no me gustan, pero bueno, luego trataremos de averiguar si son un riesgo para la salud pública. Como también la conflictividad, vamos a hablar de la conflictividad al profesorado entre la comunidad educativa, porque no para de aumentar. En el curso 2022-2023 se registraron 157 agresiones a profesores. Es el segundo peor dato desde hace 15 años. ¿Se ha perdido el respeto a los profesores? Evidentemente hay una falta de respeto, pero no solo a los profesores, a los padres, a las personas mayores y a todo esto. No en todos los casos, pero sí. En mi época era muy diferente. Y un contenido, bueno, del que tenemos muchísimas ganas de hablar hoy, bueno, de probar a lo mejor ustedes también, seguro, porque vamos a hablar de un ron centenario en Canarias, nada más y nada menos que 140 años de historia. Cumple. Hanna Recio, cuéntanos. Muy buenas tardes, Iván, Elena. Fíjense dónde nos encontramos. Estamos en una de las dos plantaciones de la destilería de Areucas. Y esta es una de las cañas de azúcar desde donde se produce este ron tan único de Canarias. Es que hoy nosotros nos hemos acercado hasta aquí para conocer el proceso de elaboración del ron de Areucas. ¿Quieren verlo? Pues ya saben, quédense aquí con nosotros en Conecta Canarias. Gracias, Hanna. Y bueno, ya lo habrán comprobado, hay un tiempo estable durante este comienzo de la semana, pero parece ser que para el fin de semana vamos a tener que sacar, al parecer, el paraguas. En todo caso, ahora lo que sí podemos hacer, Adrián Cordero, es disfrutar del alisio que nos afecta, ¿no? Del tiempo tranquilo, del tiempo estable, con esa mala noticia, Iván, que es que el fin de semana pues se nos retuerce un poco la situación, pero bueno, va a ser solo un día, lo del fin de semana, será el próximo sábado el día en el que sí esperamos lluvias en muchos puntos de Canarias. Lo iremos viendo en los próximos días porque hay algunas previsiones que nos apuntan a que ese temporal puede ser importante, muy pasajero, no será un temporal duradero, pero sí que atención a esa jornada del sábado. Lo veremos hoy, pero iremos profundizando en esta cuestión en los próximos días porque ya saben que con estas situaciones tan concretas a veces adelantarnos mucho es un poco peligroso. Hoy de momento tenemos ese titular que vuelve el alisio, lo habrán notado desde primera hora de la mañana. El viento, por ejemplo, en las zonas costeras orientadas al este de Gran Canaria o también a la parte más oriental de Tenerife, por allí el viento está siendo intenso, llovía algo a primera hora en Las Palmas de Gran Canaria, hasta 0,8 litros por metro cuadrado, y a esta hora quiero comprobar cuál es la situación en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. Allí, Mari Martín, bueno, no sé si está amenazando lluvia o se mantiene el tiempo tranquilo de momento. Ha regresado el viento alisio a Canarias y esto ha hecho que las nubes cambien de punto. Si estos últimos días las encontrábamos sobre todo en el interior de las islas de mayor relieve, pues hoy se han desplazado más hacia la costa de la zona norte del archipiélago y también a las zonas de medianía. Por ejemplo, aquí donde nos encontramos en San Cristóbal de la Laguna, hemos tenido nubosidad importante durante buena parte del día y también hemos notado ese viento de componente noroeste que hacía tiempo que no teníamos. Han llegado incluso a caer algunas gotas, pero muy leves, eso sí, esta mañana en este municipio lagunero. Debido a esta presencia de nubes, hoy no se ha notado demasiado el ascenso de las temperaturas, pero sí se ha notado en otros puntos, como en el sur de las islas, donde los termómetros han llegado a alcanzar los 26, 27 grados, pero aún va a llegar más calor. Se espera que la jornada del viernes sea la más cálida en mucho tiempo, con máximas de hasta 30 grados, pero eso será el viernes porque se confirma esa predicción que les hemos ido dando esta semana. Lluvias este fin de semana, sobre todo el sábado, cuando no se descarta incluso que se pueda activar algún aviso por fuertes precipitaciones. ¿Quién lo diría, Mari? Con ese cielo despejado que tenemos ahora, poco nuboso, al menos en San Cristóbal de la Laguna, imagen espectacular, aunque les puedo asegurar que por la mañana llovía ligeramente y no descartamos que al final del día, con este viento alisio que va y que viene, vuelvan a aumentar las nubes y vuelva a llover algo en el norte de Tenerife, también en el norte de Gran Canaria, como lo hacía esta pasada madrugada, o en el norte de La Palma. También, por ejemplo, allí hemos tenido alguna precipitación en Garafía, poquita cantidad, en cualquier caso, lo que nos deja este alisio, porque tampoco es
es muy marcado y mucha cantidad, o al menos eso espero, es la cantidad de fotos que nos llegan y que nos van a llegar en los próximos días. ¿A dónde? A nuestro número de WhatsApp, claro que sí, el 627-683-040. Ahí nos pueden enviar todo. Oye, esa nube baja que tengo en mi municipio, esta racha de viento que tenemos en este punto, esa lluvia, que sí, que recuerden que va a caer el sábado. Y cómo no, ese atardecer en el paraíso que aquí en Conecta Canarias les mostramos todos los días. Hoy el atardecer en el paraíso también viene con alisio y eso nos ha dejado, ya empiezo con las rimas, los cielos más limpios. Atardece en el paraíso con los cielos algo más limpios. Y es que en las últimas horas hemos recuperado nuestro querido alisio, ese que carga de nubes el cielo por la mañana y que incluso dejaba escapar alguna gota en Las Palmas, en una jornada que promete ser calurosa, con máximas que superarán los 25 grados en algunos puntos de La Palma. ¿Qué vistas tiene desde Tazacorte Sonia Leal? Así se ponía el sol sobre las plataneras. Tampoco están nada mal las de Brenda, pero es que en la Isla Bonita, en realidad, no hay vista mala, tampoco en la vecina Tenerife. Ni por supuesto en Gran Canaria. Con tiempo tranquilo atardece en el paraíso estas jornadas, a la espera de las lluvias que, ya está confirmado, volverán de cara al fin de semana. Lo veremos lo que vuelve el fin de semana, a ver si vuelven esas lluvias que siguen haciéndonos falta. Lo que esperemos que no vuelva es el colapso que, una vez más, este pasado fin de semana vivíamos en puntos del Parque Rural de Anaga. Y ese es el tema que vamos a abordar hoy en nuestra sección dedicada a la educación ambiental. Una sección en la que, más allá del debate político, de hecho ahí no nos queremos meter mucho, sí queremos proponer soluciones y saber qué podemos hacer para mitigar este problema. Saludamos ya en directo hasta ahora a nuestro colaborador José Carlos Herrero, educador ambiental. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes, Adrián. En primer lugar, te quería plantear eso, la situación que tenemos, no solo por esa masificación de visitantes que hace que el entorno pierda su belleza, sino también los efectos que tiene en la población, porque hay que recordar que en un parque rural viven muchas personas y es parte de su esencia también, ¿no?, esa demografía. Sí, por eso tiene la categoría de espacio natural protegido, la categoría de parque rural, porque hay una consistencia entre la agricultura, la ganadería, las actividades pesqueras también con los procesos ecológicos. Y la población es de vital importancia, es la que ha mantenido este espacio natural protegido toda la vida, esas personas de los caseríos, Chamorga, Benijo, Chinamada, catalanes, etcétera, y no merecen soportar estas cosas porque gracias a ellos, repito, gracias a ellos, Anaga es lo que es hoy en día. Es esencial el papel que tiene esa población. Estamos viendo, mientras hablamos contigo, José Carlos, imágenes de lo que ha sucedido este fin de semana. Es una imagen que se repite, pero también es verdad que tenemos dos realidades distintas. Por ejemplo, en la isla de Tenerife, porque mientras que tenemos ese colapso en ese parque rural de Anaga, en el otro gran parque rural de la isla, en Teno, la situación parece que es algo mejor. No se producen esas imágenes. No sé qué diferencias hay en la gestión entre uno y otro espacio natural protegido. Hombre, la gestión desde mi punto de vista en los dos puede ser mejorable, bastante mejorable. Pasa que será un proceso a largo plazo, no va a ser de la noche a la mañana, pero la gran diferencia que hay entre un parque rural y otro es la extensión. Anaga casi que dobla la extensión del parque rural de Teno. Anaga tiene 3 reservas naturales integrales dentro del parque rural y Teno, por ejemplo, viene genial que lo pongas como ejemplo porque puede ser un ejemplo, vale la redundancia, con el acceso regulado que tiene a Punta de Teno. O sea, solo puedes hacer con transporte público, hay una barrera y eso puede ser una cosa a realizar en Anaga en un futuro. Que el acceso sea regulado con transporte público. Claro, es el eterno debate, la regulación de los accesos. También lo tenemos en el Parque Nacional del Teide. Si se llevó a cabo, por ejemplo, esa regulación de accesos en otros puntos del archipiélago como Timanfaya, en Lanzarote. Bueno, un debate importante. Lo que creo, José Carlos, que no admite debate es la última imagen que te quiero enseñar hoy de esas personas que encontraron también este fin de semana acampadas en ese entorno natural, en el Parque Rural de Anaga. Hay que recordar, José Carlos, que esto está absolutamente prohibido. Pues sí, otra más, Adrián, diría yo. Estamos en un parque rural de Anaga, donde en concreto esta zona del Pijaral es una reserva natural integral, que su normativo es el plan director y prohíbe totalmente salirse de los senderos. Estas personas estaban evidentemente fuera de un sendero y prohíbe también la práctica de la acampada. Es una cosa que suele ocurrir con mucha frecuencia, la gente no planifica las actividades, en concreto estos eran turistas y bueno, antes, lo que siempre decimos, antes de realizar una visita
a un espacio natural protegido, hay que planificar bien la actividad e informarse. Pues así debe ser, José Carlos. Muchísimas gracias, como siempre. Y para eso estamos aquí en Conecta Canarias también, para informar de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer y educar ambientalmente. Que, insistimos siempre, José Carlos, no queremos ser un látigo, no queremos estar señalando a la gente que lo hace mal, sino decir, esto está mal y vamos a intentar hacerlo bien porque la norma nos dice esto. Gracias, Adrián. En eso estamos, en esa lucha y bueno, y se agradece que desde la Conecta Canarias pues sirva este apoyo para mejorar un poco toda esta problemática. Pues seguiremos, José Carlos. Gracias un miércoles más por atendernos aquí en directo. Bueno, seguimos con más temas. Ya hemos despedido a José Carlos Herrero. Me pongo un poquito más serio, porque lo que viene ahora, bueno, la verdad que es una tragedia que ha tenido lugar hoy en Taiwán. Concretamente, allí se ha producido ese terremoto de magnitud 7,2. A esta hora, la última hora que tenemos en cuanto al número de víctimas mortales, la verdad es que es una cifra no especialmente abultada para la magnitud del seísmo y para lo impresionante de las imágenes. 9 personas habrían perdido la vida en estos momentos y sí que es verdad que la cifra de personas heridas ya supera las 1000. En cualquier caso, ya lo saben que estos recuentos siempre son provisionales. Hablamos de una isla con una sismicidad absolutamente impresionante, pero es que hacía 25 años que no se producía un terremoto de esa magnitud y claro, había tantísima energía acumulada en esa capa superficial de la corteza terrestre que el temblor ha dejado imágenes impresionantes como las que van a ver a continuación. A las 7:58 de la mañana temblaba el suelo en Taiwán. Un terremoto de magnitud 7,2 azotaba al país asiático en plena hora punta. El seísmo, el mayor registrado en la isla desde 1999, provocaba rápidamente grandes daños materiales. Al menos 100 edificios han sufrido daños estructurales, aunque la imponente torre Taipei resistía el embate. Tras 25 años sin un terremoto de esta magnitud, la energía acumulada era enorme. Tanta que los derrumbes se sucedieron a lo largo de todo el territorio, cambiando la fisionomía de la isla para siempre. También la de uno de sus iconos turísticos, la Isla de la Tortuga. Pocos minutos después del seísmo, se desataba otro temor entre los taiwaneses. El gobierno decretaba una alerta por riesgo de tsunami. El mar se retiraba rápidamente de algunos puntos y avanzaba en otros, aunque finalmente no se produjo la temida gran ola. Las autoridades han advertido, eso sí, de que el riesgo de réplica se mantiene. Hasta el momento el suelo no ha dejado de temblar en Taiwán en una jornada, la de este 3 de abril, que costará mucho olvidar en una de las islas con más sismicidad del mundo. Seguro que será difícil olvidar esta jornada. Bueno, volvemos a Canarias porque quiero hablar ya, claro, de la previsión de cara a los próximos días, que viene con ese calor en aumento. Hoy, de momento, las máximas ya son algo más altas que en las últimas jornadas, hasta 28 grados. Podemos esperar en algunos puntos, se está superando ligeramente los 26. Tampoco es que hoy esté siendo un día especialmente cálido, pero atención mañana, porque mañana ya sí que nos podemos asomar a esos 30 grados. Por ejemplo, en la isla de Gran Canaria, pero también seguramente en puntos del sur de Tenerife o del extremo más oriental del archipiélago. Pero como les venimos contando, durante toda la semana el día más cálido será el viernes. Ahí será sobre todo en Fuerteventura y en Lanzarote, donde puntualmente podemos superar esos 32 grados de temperatura. Se pueden rozar y se superarán los 30 en Gran Canaria y nos quedaremos en el entorno de los 28-30, por ejemplo, en la isla de Tenerife. Por lo tanto, bueno, ahí están viendo esos datos, ese calor que va en aumento, pero es una subida que no dura demasiado, porque ya lo saben que a partir del sábado vuelve la lluvia y vuelven también las temperaturas a retomar la senda más descendente que tenían estos últimos días. Así que, Iván, después lo veremos bien en el armario, pero ya te hago un adelanto del armario, manga corta para los próximos días. Manga corta, la voy preparando. Eso de aquí al es. final del programa nos volvemos a ver, Adrián, con la previsión del tiempo también para el fin de semana. Perfecto. Gracias, como siempre. A ti.
Bueno, vamos a abordar hoy en Conecta Canarias un tema que desde luego está dando muchísimo que hablar. El debate está sobre la mesa, por eso hoy hemos querido traerlo al programa. Hablamos del alquiler vacacional, se está ya señalando como uno de los principales causantes, entre otros motivos evidentemente, del encarecimiento del alquiler, de la dificultad de poder encontrar vivienda en nuestra tierra en particular. Y lo vamos a plasmar en cifras. Vamos a analizar el detalle el alquiler vacacional en Canarias, la cual supone ya, atención, el 35% del total, lo ven ahí, 36% del total de la oferta alojativa. El resto, el 18%, son apartamentos y el 46% hoteles. En cifras totales, Canarias cuenta con más de 540.000 plazas de alojamiento turístico. En su conjunto, casi la mitad son plazas hoteleras, pero fíjense en el avance de la vivienda vacacional, porque supera en 100.000 plazas, ahí lo ven, a los apartamentos tradicionales ya en el conjunto de las islas. Presten atención porque, en general, los datos dicen que en Canarias hay 8 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes. Pero la cifra aumenta, por ejemplo, en Fuerteventura, donde hay 21 plazas de vivienda vacacional por cada 100 habitantes. Sobre todo en municipios como El Cotillo, en Fuerteventura, donde se registran hasta 104 plazas de vivienda por cada 100 habitantes. Para regular un sector precisamente que no para de crecer, el Gobierno de Canarias pretende limitar, lo hemos conocido hoy, a un 10% las viviendas vacacionales en los diferentes municipios. Así lo ha comentado hoy, junto a otros asuntos relacionados con este tema, la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León. Lo hemos resumido en este vídeo. La ley de vivienda estatal, en cifras, la inseguridad jurídica que ha creado en Canarias ha retirado el 40% de la oferta que estaba en alquiler residencial, y de ese 40%, aproximadamente el 21% ha acabado en alquiler vacacional. En Canarias ese decreto ley de medidas urgentes precisamente viene a contrarrestar esos efectos adversos y darle seguridad jurídica a los propietarios que ponen su vivienda en el alquiler residencial. El cambio de modelo ya ha comenzado. Estoy más preocupada porque la gente no tenga dónde vivir, estoy más preocupada porque haya una sequía y recursos hídricos, estoy preocupada por el problema de movilidad, pero no estoy preocupada porque la ciudadanía convoque una manifestación que es legítima, aunque sí les digo, el turista no es el culpable de que no hayan viviendas en Canarias, no es el responsable de que en islas como en Fuerteventura el 40% del agua se vaya por la tubería, no es el culpable de que Canarias la hayamos heredado con 4 emergencias. El cambio de modelo ya ha empezado, según la consejera de Turismo, ya lo acaban de escuchar. Ya presentamos a nuestra mesa Javi Rodríguez, Yanira Alfaya, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. María Sosa y Lito Mesa, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, dice Jessica de León, el cambio de modelo ha empezado y este anteproyecto de ley lo que va a hacer es contrarrestar esos efectos adversos. O sea, ¿qué opinan de las palabras de la consejera? Yanira. Bueno, a mí me parece valiente llegar en el primer año, impulsar una ley así. Vamos a ver cómo queda, porque esto es el anteproyecto de ley, pero también hay que decir que de lo que se pretendía hacer a lo que se establece en ese anteproyecto de ley en el texto, yo creo que lo podríamos resumir en un quiero y no puedo, porque el anteproyecto básicamente pone la limitación al alquiler vacacional en manos de los ayuntamientos, en manos de los municipios. Es decir, las viviendas vacacionales que hay en Canarias, 54.000 viviendas vacacionales que hay en Canarias, van a seguir estando, las que están, pero están en manos de los ayuntamientos, que no haya más. Eso sí, con unas directrices del Gobierno de Canarias, por ejemplo, viviendas de protección oficial de los últimos 10 años no pueden destinarse al alquiler vacacional. Por ejemplo, otro de las grandes claves del proyecto, en las zonas tensionadas no va a poder habilitarse más vivienda vacacional en ninguno de los casos. Si un municipio se declara tensionado, ahí no cabe una vivienda vacacional más. También en las nuevas viviendas, las nuevas construcciones, van a tener que pasar 10 años para que puedan convertirse al uso turístico. En cualquier caso, a mí que me parece que la consejera entró al gobierno, al cargo, con valentía. Creo que esta ley se ha quedado quizá un poquito descafeinada, un quiero y no puedo por cuestiones jurídicas, es muy compleja la ley, y en cualquier caso se le atribuía básicamente una postura prácticamente similar a la de Podemos, ¿no?, por querer limitar el alquiler vacacional. Ella dice que es una cuestión de sentido común, no de ideología. Yo estoy de acuerdo, pero espero que dé los mismos pasos con el turismo tradicional, con los alojamientos tradicionales, hoteles y apartamentos tradicionales, como lo está haciendo con las viviendas vacacionales. Lito Mesa, le veíamos
las orejas al lobo y el lobo ya está aquí. ¿Cómo interpretas esas cifras que hemos visto precisamente en la pantalla del alquiler vacacional? Son impresionantes, pero esto es un primer paso, evidentemente, porque todavía le queda mucho recorrido a la ley. Dejarlo en manos del ayuntamiento con algunas herramientas del propio gobierno, bueno, pues es que son los ayuntamientos los que padecen este tipo de cosas y con un poco de ayuda pueden limitar la construcción. Pero ella ha hablado de la inseguridad jurídica de los propietarios para alquilar vivienda a residentes. Claro, si una persona deja de pagar, no la puedes echar o tardas mucho en echarla, pues el propietario prefiere que cuando lo eche pues se va al alquiler vacacional, que máximo están 7 días y le gana más dinero. Eso es una de las causas. Por lo tanto, si la ley de vivienda lo que hace es que tú no puedas echar a un señor que no te paga o a un ocupa que ha entrado en tu casa, pues mal vamos, porque va a haber muchas... Eso no es lo que hace la ley de vivienda. Es decir, y además es que esto lo repite... ¿Quién lo hace? ¿La justicia? No, es decir, sí, bueno, además esto ya es un problema antiguo. Primero que no es... El fenómeno de la ocupación no son las cifras que se plantean, ni es un fenómeno tan extendido como se plantea. Yo puedo entender que la gente tenga miedo a poner su casa en alquiler, porque quizá si no le paga al inquilino durante mucho tiempo, no lo puede sacar. Yo eso lo puedo entender. Lo que no puedo entender es que si esto es una preocupación para el gobierno, no haga absolutamente nada para arreglar ese problema. Como ya es una ley estatal, el gobierno de Canarias no puede hacer nada. Sí, acaba de aprobar un decreto de vivienda, nada menos. Es decir, tú puedes hacer una bolsa, no puede garantizar la seguridad jurídica de los propietarios, sí, eso no lo puede hacer. Hay agencias de alquiler que te garantizan durante un tiempo determinado que tú cobres el alquiler, es decir, hay mecanismos para ayudar dentro de una bolsa pública. Eso está dentro de la ley ahora, ¿eh? O sea, es decir, garantizarle a los señores que alquilen para residentes, a partir de que se apruebe la ley, si es que se aprueba, sí, garantizarle ese pago de los residentes. Pero volviendo a lo que es el alquiler vacacional que nos preguntaban, es decir, yo creo que una de las cosas, aparte de las que ha dicho Yanire, que son más importantes de esta ley, es que se acaba con lo que se llama los parahoteles. Es decir, ya no puede venir un inversor que casualmente, o casi siempre era también propietario de la patronal tradicional, a comprar un edificio, por ejemplo, en Guanarteme, y a poner todo el edificio en alquiler vacacional. Esa es la gran noticia para mí de esta ley, que eso se va a terminar en Guanarteme. Digo, está lleno, el caso de Las Palmas de Gran Canaria, irónicamente todas esas licencias las concedió el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, irónicamente un concejal de Podemos. Y doy la enhorabuena por el largo viaje que ha dado el Gobierno de pasar de recurrir o de querer recurrir la ley de vivienda estatal al Tribunal Constitucional a hacer una ley que, bueno, plantea zonas tensionadas, que esto era terrible hasta hace 3 meses y ahora usa la misma terminología de la ley que iba a recurrir para hacer una ley propia de vivienda vacacional. Lo celebro porque los gobiernos tienen que cambiar de opinión a veces. Yo creo que esta ley es una ley bastante compleja de llevar a cabo. Es transversal, como bien dice la consejera, y aquí hay, aparte de varias consejerías que tienen que coordinarse, hay que poner de acuerdo ayuntamientos, cabildos, los ordenamientos, hay que hacer un ordenamiento territorial en los ayuntamientos durante 5 años, a los que no se pueden someter las viviendas vacacionales que ya están, sino hay que esperar que a esos 5 años posteriormente se acoplen a ese ordenamiento. Y yo creo que es una ley que ha salido un poco por necesidad, pero yo la veo que no va a tener un recorrido, por ejemplo, como el que estamos viendo ahora, porque el problema que tiene Canarias con el alquiler lo tiene España, lo tiene Europa, lo tiene todos los sitios. No se está atajando, como tú dijiste bien antes, esa necesidad, y se está utilizando a la vivienda vacacional como si fuera el culpable de que no exista esa falta de vivienda de alquiler para residentes, que son otros motivos. Entonces, María. Pero hay que planificar también, María. Vamos a escuchar precisamente, y luego tendremos oportunidad de valorarlo en la mesa, a Javier Martín, que es gerente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional. Javier, buenas tardes y gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por darnos cuenta. Primero que nada, escuchábamos una primera parte, una intervención, por así decirlo, un resumen de la intervención esta mañana de la consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, sobre esa posible regulación del alquiler vacacional. ¿Usted cree que en cierta medida esas medidas, aunque están también ustedes a la espera de poder ampliar, conocer más en qué consiste esa regulación, va a limitar el alquiler vacacional en el conjunto del archipiélago? Bueno, nosotros todavía estamos en un proceso de análisis profundo de lo que va a ser este proyecto de ley, porque, como bien se ha apuntado, es una norma complicada, que tiene alcances múltiples y, bueno, pues por responsabilidad y seriedad nuestros servicios jurídicos están estudiándola en profundidad para
para tratar de hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? Favorecer el bienestar de muchas familias canarias, en estos momentos más de 43.000 familias que viven de la vivienda vacacional en Canarias y que dependen de esta actividad para poder subsistir, ¿no? O bien como un complemento de renta, bien como para poder mantener a sus hijos estudiando fuera, etcétera, ¿no? Es un proyecto que tenemos que ver en profundidad. Sí, quería preguntarle, porque ustedes defienden por encima de todo la libertad de empresa. Yo no sé si van a vigilar muy de cerca que esto se cumpla. Sí, efectivamente, el derecho a la propiedad. Tenemos un problema de vivienda en Canarias. El derecho a la propiedad es un derecho, por supuesto, constitucional, pero también lo es el derecho, el derecho a la vivienda, también un derecho constitucional, pero también lo es el derecho a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad, ¿no? Y todos se tienen que conjugar para hacer conciliar todos los intereses, ¿no? Prevalecer uno en detrimento de los otros nos parece que no es justo. En todo caso, Javier, bajo su punto de vista, ¿cuál sería el límite? Porque estamos viendo unas cifras realmente desorbitadas en lo que al alquiler vacacional se refiere en un territorio limitado como este. ¿Usted apuesta porque no existan límites en este sentido? En este momento la vivienda vacacional representa el 4,3% del parque total de viviendas. Date cuenta que se ha puesto un límite de hasta el 10% y en algunas islas hasta un 20%. Estamos muy lejos de ser un problema, más cuando hay prácticamente un 20% del parque de viviendas vacías. Entonces la vivienda vacacional, que bien se ha apuntado, no es el problema. Los problemas hay que buscarlos en otros sitios. Javier Martín, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en Conecta Canarias. Gracias a ustedes. Si pasa a ser un problema, en el momento, como decía Javier, en el momento que unos señores construyen edificios completamente para dedicarlo a vivienda vacacional. Totalmente. Eso es un problema. Sí. Pero ¿quién le da la licencia para la vivienda vacacional? Se la tiene porque tiene que tener una licencia administrativa. Entonces no me digan a mí que es que no saben que ese edificio va a ser para vivienda vacacional. Una cosa es que un señor tenga una casa o un apartamento y lo alquile como vivienda. Pero también es cierto, Lito, que no es la casuística general ni mayoritaria del alquiler vacacional. O sea, la inmensa mayoría, y eso también lo reconoce el gobierno, de propietarios de alquiler vacacional en Canarias son pequeños propietarios. Claro, pero eso estoy hablando. La inmensidad, Es que en los barrios más antiguos de Gran Canaria, por ejemplo, la isleta y Guanarteme, es que están echando a los vecinos, porque la gente compra, están especulando con los terrenos. Entonces, compran para hacer edificios de alquiler vacacional. Tú no tienes la posibilidad, cuando empiezas a comprar, la oferta sube. O sea, tú no tienes la posibilidad ni siquiera de alquilar un piso residencial, por lo tanto te tienes que ir del barrio. Y es que esto es lo que está pasando. Esta ley acaba con eso, pero de todas maneras también hay que planificar, o sea, aunque sean pequeños propietarios, son 54.000 viviendas, es un subidón brutal en cuestión de 3, 4, 5 años. Hay más de 200.000 plazas a marzo de 2024 en viviendas vacacionales en Canarias. Y yo entiendo que tienen derecho a la propiedad privada y derecho, igual que los grandes hoteleros explotan el sector turístico, a hacerlo los pequeños propietarios. Pero como tiene que haber límites para unos, los tiene que haber límites para otros. Y hay un dato sobre la pésima planificación que ha habido en Canarias, que pone también este anteproyecto de ley. Miren, hay 54.000 viviendas vacacionales en Canarias. Para reponer alquiler de larga duración todas estas viviendas, las 54.000, Canarias tendría que construir 3.000 casas al año durante 18 años. Estrepitoso. A ese dato añado otro, fíjense, porque yo, no sé si ustedes, yo no salgo de mi asombro cuando dice la norma que no se puede utilizar una vivienda de protección oficial como vivienda vacacional. Yo digo, ¿pero esto pasa? Bueno, pues resulta que sí. ¿Qué pasa? Que una vivienda... yo cuando leí digo, no puede ser, pero ¿esto realmente pasa? Yo pensaba que esto era un mito. Pues sí, resulta que hay gente que tiene una vivienda pública, o sea, que es adjudicatario de esa vivienda porque tiene la necesidad de tenerla y está alquilándola en vacacional. Es que esto me parece increíble. ¿Pero por qué ocurre eso? Por la falta de control absoluta de los sucesivos gobiernos sobre su propio parque de vivienda pública. Es que hay viviendas que se adjudicaron en los 70, cuyos herederos ya están muertos y nadie ha controlado eso. Viviendas que están ocupadas, viviendas públicas que están revendidas. Solo un dato, Visocan tiene 4.700 viviendas, el ICABE tiene 14.500. En total estamos hablando de unas 17.000, 19.000 viviendas del parque público. Y de la inmensa mayoría no hay control, no se sabe de quién son y a quién están adjudicadas. Es fácil, fondo buitre, pero además recuerden ustedes que el presidente del gobierno dijo que las viviendas que estaban en el Banco Malo, el banco conocido que semipúblico, el Saber, iban a ser puestas a disposición. Todavía estoy esperando, porque no sabemos ni dónde están, ni cómo son, ni cuándo las van a poner. O sea, es decir, todos son anuncios que al final repercuten en que no haya vivienda, en que no puedas alquilar
Y encima en Canarias pues tenemos el hándicap de los sueldos más bajos, ¿no? Para poder Yo antes llegar. de empezar a construir Cintino, lo que haría sería intentar recuperar parte del parque. Oye, usted necesita esta vivienda que es pública, ¿la necesita realmente? ¿O ya tiene una situación de estabilidad que le permite alquilar una vivienda? Entonces, esta vivienda debe ser para una familia que realmente la necesita. Eso es lo que yo echo de menos, además de este decreto, que yo creo que llega en un momento adecuado, porque como decía Yanire, acaba con los parahoteles a tiempo, porque sí, son pocos, no son la mayoría, pero los que son están generando el problema. Estos parahoteles, estos edificios enteros, como decías, en estas zonas de la costera, sobre todo es un fenómeno de Las Palmas de Gran Canaria, pero ocurre en otros sitios. Claro, esto se lo cuentas a un palmero y el palmero que necesita plazas. Y en Las Palmas de Gran Canaria, fuera de Las Palmas de Gran Canaria, hay personas que tienen casas, viviendas vacacionales que no está, o sea, si se declara una zona en Las Palmas como zona tensionada, es la ciudad entera o el núcleo de esa ciudad, porque si se declara tensionada tú no puedes hacer una vivienda vacacional. Entonces es lo que estábamos planteándonos antes fuera de cámara, si la necesidad de que hay familias que hacen de eso unas entradas de dinero. ¿Cómo le dices tú a esas personas que han invertido que quieren invertir en sacarle rentabilidad a una vivienda que es tuya, de tu propiedad? Es que yo creo que ahí hay un choque de intereses públicos y un interés privado, que yo creo que esta ley no lo resuelve. María, vamos a aprovechar que precisamente estás hablando de zonas tensionadas, son zonas en las que efectivamente los alquileres son muy altos, es difícil hacer frente al coste de la hipoteca porque son hipotecas también muy elevadas, eso hace que merme la vivienda para poder ser usada por la población en general, ¿no? Vamos a hablar de algunos municipios de Canarias que están estudiando si cumplen efectivamente esos requisitos para iniciar los trámites, la declaración de zona tensionada de las que nos hablaba María precisamente. ¿Cuáles son esos requisitos para declarar un lugar como zona tensionada? Los vamos a explicar en la siguiente imagen. El primero, que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler, más los gastos y suministros básicos, es decir, el agua y la luz, supere el 30% de la renta media de los hogares, de las familias de esa zona en particular. El segundo requisito para declarar esa zona tensionada, zonas donde se pondría, por ejemplo, límite al precio del alquiler de las viviendas. Que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC, del producto del IPC, en los últimos 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. Hacemos, desde luego, ahí lo ven la cifra, 3 puntos por encima del IPC. Si se cumple uno de estos dos, la zona puede ser declarada tensionada, pero las competencias para hacerlo, recuerden, las tiene en todo caso el Gobierno de Canarias y no los ayuntamientos y evidentemente tampoco los cabildos. Por ahora, en Canarias solo se han declarado o posicionado en este caso 4 municipios al respecto. Adeje, que va a someter a votación en un pleno, si insta a realizar los análisis para determinar si cumple con los requisitos. Recuerden que en ese municipio en concreto se produjo este desalojo de este edificio masivo que no había donde realojar a esa gente. El municipio también de Granadilla de Abona, que ha aprobado la petición de esta declaración, al igual que La Orotava, que inició un trámite similar en noviembre. Y evidentemente también Santa Cruz de Tenerife se ha encargado un estudio en algunos de sus distritos para valorar si efectivamente se declaran zonas tensionadas. Nos vamos a la isla de Gran Canaria, en particular en Las Palmas de Gran Canaria. El concejal Pedro Quevedo ha deslizado la intención de llevar a pleno la posibilidad de iniciar estos trámites para el distrito Isleta Puerto Guanarteme, ya lo ven, en plena capital, donde también está habiendo un importante problema en lo que a la vivienda se refiere. Las ventajas, la principal, que se pone un tope y se regulan los precios de esa zona, sean propiedad de grandes tenedores, como decía Lito en la mesa, gente que compra edificios para alquiler vacacional, o pequeños propietarios que alquilan su vivienda como vivienda vacacional, es decir, para todo el mundo. Presten atención a esta historia que refleja efectivamente lo complicado que es encontrar una vivienda, en este caso, en Las Palmas de Gran Canaria. Buenos días, Juan Tomás. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Dígame. Buenos días. Soy Pedro Santana de Conecta Canarias. Gracias Hombre, por ¿qué tal? recibirnos. Gracias por recibirnos en su local. Nada. En su pequeño local. Hola, bienvenido, un placer. Veo un local cargado de cosas, pero no es ninguna tienda ni un almacén. Estos son pertenencias de su antigua casa. Efectivamente, efectivamente. Todo lo tenían en mi anterior vivienda y que al tener que dejarla, pues luego esto no cabe en el actual apartamento que tengo alquilado, porque son prácticamente 45 metros cuadrados, poco más. Como ves aquí, un poco desorganizado porque hay que rehacer todo.
pues muchísimo material de libros y cosas de recuerdos de familia metido en caja. Ha sido imposible de encontrar una vivienda, ya no solamente que pudiera ser una casa de herrera, más o menos amplia, sino incluso piso grande tampoco, porque ya los precios están prohibitivos, ¿no? Yo por suerte más o menos me la estoy apañando, ¿no? Pero desgraciadamente hay muchísima gente de nuestros ciudadanos que están en una situación tremenda, porque los alquileres están disparados. Ahora mismo acabo de ver la información que me llegaba por los correos, alquilando habitaciones, pidiendo 450 euros por una habitación. Pedro, mira, aquí puedes ver la situación, ¿no? Esta es una página de una inmobiliaria de alquileres, ¿vale? En este caso estás viendo que son alquileres de habitaciones en una vivienda. Y estos son los precios, mira. Una habitación, o sea, una vivienda de 90 metros cuadrados tiene 3 habitaciones y la alquila cada habitación a 425 euros. Ya imagínate los precios que hay de la vivienda, o sea, de piso, en que pueda disponer de un piso o de una vivienda más o menos con cierta amplitud, que es lo que yo estoy buscando y necesito para poder vivir con mi mujer y tener ya pues una vida finalista, después de estar retirado, que soy pensionista, ¿no? Donde poder tener las cosas cómodamente. Eso está ya hoy imposible en Canarias. Matizamos, por cierto, que ha sido en Narona donde se produjo ese desalojo de ese edificio, que efectivamente pues al final hubo un problema para realojar a estos vecinos, pero que Arona también, Elena, tiene un problema importante en lo que a la vivienda se refiere. Sí, desde luego, esa es una pregunta que podríamos trasladar a la mesa, que son pocos los municipios pues que se han mostrado favorables a que se declare zona tensionada, pero deberían ser más los que se unan a esta situación. Javi. Sí, yo quiero primero decir que uno de los grandes problemas del mercado de alquiler es que la gente no alquila su casa, porque tiene miedo a que se lo ocupen. Bien, tenemos una responsabilidad enorme en los medios de comunicación para dejar de asustar a la gente. El número de viviendas ocupadas en 2023 en Canarias son 191. Es ridículo, o sea, son muy poquitas las viviendas que hay ocupadas en Canarias. ¿De Ocupa te refieres? ¿De Ocupa? Sí, sí, ocupadas. Pero súmale la gente que deja de pagar el alquiler. Vale, claro, también lo tiene que meter ahí. Yo creo, sospecho que están en este porcentaje, están en este número también. Es decir, es muy poquita gente. Cualquier analista te lo diría. Yo entiendo el miedo, que es legítimo, pero tenemos que dejar de asustar a la gente, yo creo, con esto, porque así conseguiríamos que hubiera más viviendas en el mercado, creo. Y con respecto a lo que me preguntabas de si tiene que haber más municipios que declaren zona tensionada o que lo hagan, muestren su intención, porque lo tiene que hacer el gobierno, por lo menos, yo creo que por lo menos de estos que hemos mencionado, Adeje, Granadilla, La Orotava, falta Las Palmas de Gran Canaria. No, si y hay un misterio ahí. Ha puesto también Guanarteme, la sí, isleta. Porque Pedro Quevedo, un poco como un verso suelto, ha dicho: yo quiero que mi distrito sea zona tensionada, ¿no? Pero hay una pugna, entre otras cosas, por cuestiones políticas. El Partido Socialista está centrado en Las Palmas de Gran Canaria, en criticar el decreto del gobierno, regional de vivienda, y digamos no está políticamente en este asunto, que está en el compromiso de todas las fuerzas políticas, y que Podemos ha dicho en varias ocasiones que tienen que declarar zona tensionada. No entiendo muy bien a qué está esperando Carolina Darias en este sentido, porque sí, es necesario, yo creo que es muy necesario. Que se declare zona tensionada puede llegar a resolver estos problemas que hemos estado... A mí esto me genera muchísimas dudas porque, miren, a la gente evidentemente no le gusta que le prohíban cosas o que le impongan cuánto tiene que cobrar por alquilar su casa, eso es evidente, y ya hay algunos estudios de inmobiliarios, de expertos inmobiliarios, que dicen que desde que se aprobó la ley estatal de vivienda han salido del alquiler residencial, del alquiler de larga duración a alquiler turístico, entre un 20 y un 30% del total de viviendas ofertadas en alquiler. A mí me genera muchas dudas de que pueda resolver este asunto. En cualquier caso, lo que no me gusta es el inmovilismo político. Hay alquileres en la zona sur de las islas, por ejemplo, en el sur de Tenerife, por 1.300 euros. Eso es muchísimo más que el salario mínimo interprofesional, como sabemos todos, y además muchísimo más de lo que cobran los canarios. Ahora bien, a mí sí me gustaría plantear, de todos estos municipios que absolutamente de forma legítima están planteando declararse zonas tensionadas, Adeje, Granadilla, también La Orotava, por zonas en
Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué medidas complementarias van a tomar? Aparte de la Ley Estatal de Vivienda, aparte del Decreto Canario de Vivienda, ¿qué medidas complementarias van a tomar? Porque no se está cediendo suelo o todo el suelo que se debería para construir vivienda pública al Instituto Canario de Vivienda, a Visocan, no se está haciendo. Se están cediendo algunas parcelas, pero no en la cantidad que debería. Entonces, a mí me gustaría saber qué van a hacer los municipios más allá de ampararse en leyes estatales y leyes regionales. Pero ese procedimiento lo tiene que confirmar el Gobierno de Canarias. Sí, que lo tienes que solicitar al Gobierno de Canarias. Lo tiene que solicitar al Gobierno de Canarias. El que tiene que... No es que lo declare el Ayuntamiento. Pero de todas maneras, cuando se declara una zona tensionada como la que estamos nombrando... Pero no se declara si no lo pide el Ayuntamiento. O sea, quiero decir, y el Gobierno de Canarias lo que no puede hacer es ir en contra de una ley estatal. Si un municipio... Lo tiene que solicitar el Gobierno con los parámetros que ha dicho... Claro, pero no puede ir en contra de un municipio, ¿no? Si un municipio legítimamente se quiere amparar en una ley de rango estatal, ¿el Gobierno de Canarias se lo puede impedir? No, pero es que no chocan. Pero rige la ley nacional. Claro, pero las zonas tensionadas no chocan, porque es una potestad que tiene el Gobierno de Canarias, entre otras cosas porque... ¿Por qué declaras tú la zona tensionada? Porque hay trabajadores en ADG que no pueden, están viviendo en los coches, están viviendo en casetas de campaña, en caravana, porque van a su trabajo y no tienen vivienda donde quedarse. Alguna solución tiene que quedarle, y una de los primeros pasos sería declarar zona tensionada. Eso es lo que está pasando. Las zonas tensionadas en Canarias están relacionadas con zonas turísticas, zonas donde va la mayor... Sí, pero de hecho vamos a seguir muy... Sí, no, quería decir, yo también creo que la duda que planteaba ella es muy interesante. Es decir, ¿eso qué significa? Que se limita el precio del alquiler. ¿Eso qué significa? Que a mí ya no me compensa poner mi casa en alquiler, porque si yo no puedo cobrar lo que me da la gana, pues no la pongo en alquiler. Eso evita la especulación. La especulación es lo que evita la zona tensionada. Yo tampoco lo tengo claro. Bueno, y sobre todo porque todavía es un anteproyecto de ley, se tiene que seguir avanzando en todo ello y sobre todo, pues no solo ponerle el foco en la vivienda vacacional, sino en general, en la emergencia habitacional que está viviendo Canarias ahora mismo. Y también vamos a poner el foco, pero eso serán unos minutos, en la conflictividad que hay ahora mismo en las aulas. Imagínense, un 11% ha crecido la agresión a los profesores, pero eso será ahora, en nada. Tiramos toallitas por un tubo. 8 toneladas en todo el país que van a parar al retrete y que provoca muchos atascos. Hoy en Conecta Canarias analizamos la peor pesadilla de muchos canarios, el monstruo de las alcantarillas. Arranca la campaña de la renta y el mismo dilema de siempre. ¿Qué gastos nos podemos deducir? ¿Quiere algunos trucos para ahorrar? Quédense porque hoy más que nunca ver Conecta Canarias renta. Y 35 minutos de la tarde, ya estamos de vuelta para hablarles de esa problemática que les comentábamos, la conflictividad en las aulas. Ha aumentado el número de agresiones a profesores, han alcanzado casi el pico histórico. Se los vamos a contar en este vídeo. En Canarias preocupa el aumento de la conflictividad en las aulas contra el profesorado. Según denuncia el sindicato AMPE Canarias, el número de incidentes sufridos por el personal docente en las clases del archipiélago ha incrementado un 11% en el curso 2022-2023, con un total de 157 profesores que denuncian haber recibido algún tipo de agresión en los centros educativos. AMPE Canarias pone la voz de alarma en los casos que se producen en la educación secundaria, puesto que suponen el 55% del total de incidencias atendidas por el Servicio del Defensor del Profesor del propio sindicato. En base a los datos ofrecidos por AMPE Canarias, de las 157 denuncias atendidas por el Defensor del Profesor, 115 están relacionadas con la conducta mantenida por el alumnado, mientras que las 42 restantes tienen que ver con actitudes violentas de sus familiares. Y precisamente sobre los conflictos protagonizados por familiares contra el profesorado, el sindicato alerta del notable incremento de las faltas de respeto verbales, pasando de 11 a 19, o del aumento de las agresiones físicas, pasando de 2 a 4. Depresión, estrés o ansiedad son algunas de las consecuencias que sufre más del 40% del profesorado en España por sus condiciones laborales, según los datos arrojados por un estudio presentado por el sindicato Comisiones Obreras. Por su parte, AMPE Canarias reivindica que se reconozcan como enfermedades profesionales las relacionadas con la salud mental del ejercicio de la docencia.
Son situaciones de conflictividad que están siendo denunciadas por el personal docente y en este caso ese sindicato AMPE Canarias lo que hace es hacerse eco de una problemática que va en aumento, así lo dicen literalmente. Lito Mesa, ¿qué está pasando en ese sentido? Bueno, yo creo que es un problema de familia, ¿no? Es decir, si en la familia se defiende al niño frente al profesorado que tiene que darle la educación, que no siempre tiene la razón el niño, pues al final lo que estamos viendo es una actitud de justificar lo que hace el niño. Yo entiendo, no sé cómo se puede llegar a agredir porque es un funcionario público y las penas pueden ocasionar hasta penas de prisión. O sea, no sé cómo se pueden perder los nervios en un momento determinado para defender a tu hijo o porque no estás de acuerdo con lo que está haciendo el profesor. Pues mira, para eso está, el colegio tiene unos protocolos que puede seguir para denunciarlo e incluso la Consejería de Educación, pero nunca llegar a la agresión. No me explico ese tipo de agresiones a los profesores que son funcionarios públicos. No solo agresiones, ya escuchábamos esas faltas de respeto y las consecuencias que hay detrás de todo eso. Si son constantes, por ejemplo, hacia un profesor en concreto, esa ansiedad, la depresión, todo lo que hay detrás. Sí, por supuesto. Que los problemas de salud mental se han reconocido como una enfermedad profesional, por supuestísimo que sí, pero no solo en la docencia, en todos los trabajos, que hay muchísimos trabajadores muy mal en este sentido. Ahora, si la pregunta es si deben ser considerados una profesión de riesgo, como por ejemplo, recordemos que sigue hoy reclamando la Guardia Civil en este país, yo creo que no. Miren, lo que hay es que prevenir, lo que hay es que prevenir la mala educación, las faltas de respeto en el entorno familiar, hay que prevenirlo. Fomentar, sobre todo también, el agradecimiento, porque son servidores públicos los docentes, igual que los sanitarios, igual que los policías, igual que otros muchos profesionales que tenemos en este país, en esta comunidad. Y sobre todo hay que mejorar las ratios, porque es evidente que si yo tengo que atender a 30 alumnos, 20 y pico alumnos en una clase, yo no puedo dar una atención especializada, pueden juntarse en malos entornos con más facilidad. Los profesores están haciendo hoy en día en las aulas de psicólogos, ¿entienden? O sea, porque no hay psicólogos que atiendan a esos niños, ni en la sanidad pública, ni en la docencia pública, y son ellos los que se tienen que hacer cargo de eso, y eso conlleva toda una sobrecarga. Yo creo que hay una falta de civismo en ese sentido de entender un poco que los profesores son parte de la educación de tu hijo y el tener una comunicación directa con ellos y conjunta, ¿no? No verlo como que es una formación que se le da a tu hijo en un centro y que no tiene que ver contigo. Entonces, a partir de ahí, si tú en casa incluso eres ejemplo en ese sentido de respetar lo que dice el profesor o la autoridad de un profesor, porque está recogido hasta por sentencia. De hecho, esa es la primera sentencia que recogía a favor de una profesora, una agresión de una menor, fue aquí en Gran Canaria. Lo hizo la sesión primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas en el año 2010 a tenor de un acto de violencia hacia una profesora de una chica de 15 años que le dio un puñetazo y se recoge por jurisprudencia. La pregunta es, de todas estas denuncias, ¿cuáles llegan a la Fiscalía? Hay un protocolo de actuación que pasa a lo que es la dirección territorial y a partir de ahí llega a la Fiscalía. De todos esos casos, cuando se denuncia, muchos profesores no denuncian porque no saben si tienen que denunciar ellos, si el centro tienen que ir con el centro o van ellos por particular. Muchas veces se ven solos ante esta situación. Yo creo que hay más casos detrás de todo esto que no se denuncia por represalias en su propio puesto de trabajo. Sí, yo además me gustaría que AMPE, no digo que los datos sean inconcretos, yo creo que a nadie le gusta que le peguen a un profesor, yo creo que esto está más que debatido y está clarísimo que no puede ser, ¿no? Pero yo le pediría a AMPE un poco más de concreción en el número de agresiones, cuántas efectivamente son denunciadas, cuántas llegan a Fiscalía, cuántas son condenadas, sí, qué recorrido tiene eso. Hoy mismo hablaba con, por ejemplo, enfermeras, que también es una profesión realmente de riesgo. En el año 22 hubo 11 agresiones condenadas en Canarias a enfermeras. Me pregunto, la concreción es cuánto se llega y qué problemas tienen hasta ahí. Yo estoy de acuerdo con Yanni totalmente en que no creo que ser profesor sea una profesión de riesgo. Y esto es un debate muy difícil, porque somos saquitos de amor y dolor y llevamos una mochila muy grande. Y hay 20 y pico pibes en clase que están obligados, por eso se llama enseñanza secundaria obligatoria, y que no quieren estar ahí. Ya de entrada eso es una situación difícil, ¿no? Que encima tú les tengas que enseñar lo que no le enseñan muchas veces en casa ya lo complica todavía mucho más. Pero esto no puede ser, justificarlo una agresión. A favor, porque Javi pedía concreción para AMPE Canarias y precisamente vamos a hablar con su presidente y ahora continuamos con la mesa. Con Pedro Crespo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por atendernos, ¿qué tipo de conflictos son los que más se producen en las aulas?
Sí, bueno, primero hacer notar que no es una cuestión generalizada que no se pueda dar clase y que sea una cuestión de agresiones constantes. Eso no es cierto. Lo que sí que es verdad que son situaciones muy graves y que está aumentando. Eso sí que es la realidad que estamos viviendo y sufriendo en las aulas en nuestra comunidad autónoma. Por buscar datos concretos a los que se solicitaban, de los 157 casos que llamaron al teléfono del defensor del profesor de AMPE el curso pasado, 14 fueron de alumnos y 4 por parte de familiares, de agresiones físicas, de lo que se está comentando. La principal dificultad que tiene el profesor, atendiendo a tu pregunta, es la dificultad para dar clase. Es decir, la conflictividad que se da especialmente en secundaria es muy alta. Las ratios no son de 20 y pico, las ratios están a 30 en muchos casos e incluso sobrepasadas en algunas zonas de nuestro centro. Y la realidad, y yendo un poco también en la línea que se planteaba, yo creo que debe ir sobre todo a la familia. Es decir, tenemos que entender que el profesorado somos colaboradores, no responsables, colaboradores en la educación de nuestros hijos e hijas. Es decir, y yo creo que por ahí es donde tenemos que ir y entendernos de esa forma, no vernos como alguien que es el que concede esa promoción o esa titulación del alumnado hablando en secundaria. No, tenemos que ir como más allá. Yo creo que esa es una de las cuestiones que tenemos que abordar. Y después, por supuesto, algo fundamental también que nosotros creemos que se está perdiendo, pues por pasar de una época en la que se entendía mal a la actual, y es la cultura del esfuerzo. Señor Crespo, creo que es importante que decía así, que creo que es importante que el alumnado sea capaz de entender que las cosas cuestan, porque en la vida las cosas cuestan y hay que esforzarse, y desde ahí también intentar que las propias leyes educativas que tenemos en nuestro país pues vayan también en la línea de plantear la necesidad de ese esfuerzo. Señor Crespo, brevemente, ¿se sienten solos los profesores en Canarias? ¿Cree que han perdido en parte esa autoridad que deben tener también en las aulas cuando han aumentado, como usted dice, esos conflictos en los colegios de Canarias? Pues yo creo que con la dificultad que conlleva el generalizar, yo creo que sí. A nivel legal, el Código Penal, el 550, el Código Penal, nos reconoce como autoridad pública. A nivel legal está, y hacían alusión a sentencias, y han habido muchas otras que hemos llevado también por parte de AMPE. Pero más allá de eso, está esa parte más afectiva, si cabe la expresión, y que yo creo que ahí, a nivel social, tenemos mucho que avanzar. Es decir, se tienen que plantear medidas, por un lado, a nivel de la administración. Ayer mismo el consejero aludió en sede parlamentaria a unas cuestiones que AMPE plantea como prioritarias y que podrían ayudar muchísimo a mejorar estas situaciones, que es la reducción de ratio. Ojalá se concrete. Hace algo más de 3 meses presentamos una propuesta concreta desde nuestro sindicato a la consejería para que la tuviese en la línea de ir reduciendo esas ratios. Eso podría ayudar. Hay otras medidas, como también la incorporación de profesionales a las propias aulas, que apoye la labor que desarrollamos el profesorado, y que son... Pedro Crespo. Sí, muchísimas gracias por cuestión de tiempo, muchísimas gracias por atendernos, de verdad. Vamos a tratar este tema en mesa. Gracias, de verdad. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Bueno, asumen más responsabilidades, pero es paradójico porque luego no se les reconoce esa autoridad. O sea, como que tienen más trabajo que hacer, como decía Yanire, pero luego la autoridad no es la de siempre, Javi. A ver, yo voy a decir un aviso que es impopular lo que voy a decir, pero... Mal empezamos. Mal empezamos, ¿no? Es decir, nosotros estamos aquí, nos están viendo en casa, pero la gente en casa tiene otras opciones. Es decir, vivimos en un ecosistema de la distracción. Tú puedes apagar la tele, poner la radio, te suena el teléfono, hablar con una persona. Un aula también es un ecosistema de la distracción. Nadie duda de que una ratio más baja favorece la atención, pero tú puedes estar delante de un alumno y que ese alumno no te esté prestando atención, aunque sea uno, porque tú también tienes la obligación, y forma parte de tu trabajo, captar la atención de ese alumno. Pero eso no justifica la agresión. Por supuesto que no, yo he dicho eso, yo no he dicho eso, por eso dije que era pero impopular. Es que estás poniendo... Pero no estoy diciendo No, eso. pero es que la discusión la abre con el tema de los profesores. Mira, y de la ratio, que yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la ratio, porque no pueden dar clases a tantos alumnos. Pero también es verdad que cuántos profesores no han denunciado
al alumno porque sabe, porque hay agresiones verbales, no solamente las agresiones son físicas, hay agresiones verbales. ¿Y cuántos profesores han declinado denunciar para poder seguir con su trabajo como pueda? ¿Un montón? Por supuesto, Lito. Porque Yo no además digo que eso no sea. Yo lo digo porque AMPE ha dicho que tienen mucha dificultad para dar clase. Y yo digo que ser profesor no es solo saber de geografía, historia o es lengua, también es saber enseñar. Y enseñar implica captar la atención de tus alumnos. Tú no tuviste profesores... Pero Javi, cuanta más gente en una clase también, por supuesto, no hay duda. mayor He empezado diciendo de eso, que hay que bajar ¿no? las ratios, sin lugar a dudas, por supuesto que sí, y hay que poner aire acondicionado. Yanire, perdón, precisamente la persona que intervenía, el señor Crespo, el sindicato AMPE, nos decía que efectivamente una de las claves era la cultura del esfuerzo. Yanire, ¿se ha perdido la cultura del esfuerzo bajo tu punto de vista? Un poco sí, yo creo que un poco o bastante, sí. Y miren que cuando hablamos de esto de la generación de cristal y demás, ustedes saben, porque lo hemos debatido en diferentes ocasiones, yo no soy muy partidaria de eso, ¿no? De mostrar a las nuevas generaciones como absolutamente débiles y vulnerables, pero sí que es verdad que queremos todo mucho más rápido, mucho más fácil, y además lo queremos ya, y no sabemos que, por ejemplo, para avanzar tenemos que empollar y hincar los codos y sentarte y esforzarte y dedicar también tu tiempo libre a estudiar o a hacer trabajo. Eso yo creo que se ha perdido totalmente. De todas maneras, yo me alegro muchísimo de que el señor Crespo haya puesto los puntos sobre las IES y haya dicho 107 casos el año pasado, 18 agresiones físicas. Miren, vamos a ser honestos, en este país, afortunadamente, y en esta comunidad, la violencia no está normalizada. Vamos a ver, quiero decir, la violencia, me refiero a extrema, violencia física. Lo que sí hay es una pérdida de educación brutal y que tendríamos que hacernos mirar. Viene todo unido, la falta de educación generalizada que hay, el de utilizar la violencia como para resolver un conflicto. Yo creo que aquí lo que hay es un cambio también de paradigma a la hora de educar, que no se está adaptando a lo que estamos viviendo. Los profesores necesitan apoyo, tienen mucha burocratización, tienen muchos niños con distintas capacidades, con distintas... que lo venimos distintos problemas que traen desde casa. Claro. Hablando del tema del tema del esfuerzo, ¿cuántos padres y cuántas madres, entre las que yo me incluyo, le hemos dado un ambiente de estudio a los niños desde pequeños? En casa, desde un principio, le hemos enseñado a que tiene que haber un espacio para estudiar, tiene que haber un tiempo para estudiar y tiene que haber un tiempo para desarrollar eso. La mayor parte no lo hemos hecho. ¿Y qué ocurre? Que eso genera una falta de técnicas de estudio, de capacitaciones y de esfuerzo, que luego pretendemos que en el instituto, en el colegio, nos lo den los profesores. Déjame decir, claro, pero tampoco hay que depositar en la espalda de los padres siempre, quiero decir, la situación económica que hay en Canarias, cómo trabaja la gente, la dependencia que tenemos, por ejemplo, del sector turístico, cómo se trabaja en el sector turístico de Canarias, por la mañana y por la tarde. Y me preocupa mucho porque por cada profesor agredido en una clase tiene que haber como mínimo 3 o 4 alumnos que están sufriendo bullying de ese mismo agresor. Por favor, que los profesores atiendan también al bullying y se hagan cargo de atender a las víctimas. Hay un protocolo para eso, Javier. Sí. Hay un protocolo. Que lo pongan en marcha. Solamente tienen que ponerlo en marcha. Exacto. Lito, eso es lo que piensan nuestros tertulianos, pero también hemos salido a la calle a preguntarles a ustedes, ¿creen que se ha perdido el respeto a los profesores? La relación de los alumnos con los profesores actualmente es muy distinta de hace unos cuantos años. Evidentemente hay una falta de respeto, pero no solo a los profesores, a los padres, a las personas mayores y a todo esto. No en todos los casos, pero sí. En mi época era muy diferente. Hombre, en mi época sí se mantenía el respeto, pero también venía de las familias, es decir, donde se empieza, yo entiendo donde se empieza a inculcar el respeto es en casa. Yo será que como vengo de muchos años atrás, pues sé más o menos, pero sí que se le falta y mucho. Lito, la respuesta más repetida es: esto en mi época no pasaba. Y te la paso a ti, no por nada, sino porque... Por su época. Porque le tocaba a él. Yo soy del otro día, o sea, sí, pero sí es verdad que la cultura del esfuerzo... La vida no es fácil. En la vida no te regalan nada, o sea, es decir, la vida no es un videojuego. El alumno en su casa y fuera en el aula tiene que saber que hay que esforzarse. Si tú no premias el esfuerzo, la verdad que la sociedad va mal, ¿eh? Vamos a ponerle un titular a este tema para finalizar la mesa. Yanire. Pues muchos deberes pendientes. Yo pondría, por seguir con Lito, que hay videojuegos que son mucho más difíciles que la vida, ¿eh? O que algunas vidas. ¿Y María? La educación, una asignatura pendiente. Bueno, pues nos quedamos con esos mensajes. María Sosa y Lito Mesa, gracias por estar esta tarde. Igual a Yanire Alfaya y Javier Rodríguez. Muchas gracias. Gracias a los 4.
Bueno, lo voy a decir tal cual y luego vamos a explicar por qué, porque lógicamente tiene una explicación. El Gobierno de Canarias va a pagar la mitad de las compras que se efectúen en comercios de todas las islas. Se trata de la primera campaña de bonos de consumo a nivel regional. Ahora sí, ¿en qué consiste exactamente esta medida? Luz Martín. Sí, porque por primera vez esta iniciativa toma carácter regional. Estaríamos hablando de 80.000 bonos que van a tener descuentos del 50%. ¿Cómo funciona? Pues se lo explicamos. Cada persona podrá pagar 25 euros por bono, pero podrán comprar artículos o contratar servicios valorados en 50 euros. Cada persona podrá comprar un total de 4 bonos, es decir, 100 euros por persona. Y podrán adquirirlos a partir del próximo día 15 de abril en la web www.bonosconsumoarchipiélago.com. Tomen nota, lo voy a repetir, www.bonosconsumo.com. Así que estén atentos para hacerse con el suyo si les interesa, porque se espera que esta iniciativa tenga muchísimo éxito. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué opinan de esta medida y esto es lo que nos han dicho. I need more energy. Pues me parece fantástica porque es algo importantísimo para dinamizar el comercio. Una forma de incentivar el pequeño comercio y de ayudar a gente que a lo mejor económicamente no puede permitirse pagar mucho dinero por algo. Estoy totalmente en contra, que tienen que hacer que todo ese dinero sea para cursos de capacitación, para preparar a las personas, pero en ningún momento regalar. Pues me parece una buena iniciativa porque incentivas pues a consumir, ayudamos también a los comercios. Pues ya lo ven. Hay que aprovecharlos, ¿no? Hay que aprovecharlo, un buen descuento y sobre todo comprar también en el comercio local. Y seguimos hablando de economía precisamente y ahora de algo que a muchos evidentemente les va a dar un auténtico quebradero de cabeza o no. Porque también muchas veces cuando nos hacen las retenciones pertinentes a lo largo del año, pues evidentemente no nos llevamos probablemente una sorpresa desagradable cuando llega el momento de la declaración de la renta. ¿Me tocará pagar? ¿Me saldrá a devolver? Seguro que son las preguntas que muchos de ustedes se plantean, Elena, constantemente, ¿no? Desde luego. Bueno, y ahora que empieza la campaña, aún más nos llevamos las manos a la cabeza. Esto es lo que nos han contado ustedes en la calle. Tengo que pagar y pago. Tanto cobro, tanto pago. Pagar como todos los años. Nada bueno, año bisiesto, año siniestro. A mí siempre me han devuelto algo. Bueno, que me devuelvan un poquito. Si no te tiene que devolver, pues que no pagues tampoco. La verdad que es muy agradable que dar dinero, no, pero al final hay que contribuir. Estoy ahí, todavía no lo he hecho, el borrador, pero porque me da un poco de miedo, honestamente. Bueno, me da un poco de miedo, era una de esas respuestas. Para que nos dé más luz, más detalles y sobre todo para que nos quite ese miedo, tenemos hoy con nosotros a Paco Rodríguez, que es graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en el set, sobre todo pues, que nos has traído ahí un bodegón, por así decirlo, de la campaña de la declaración. Sí, vamos a hacer un simulacro práctico para que nuestros televidentes vean o sepan más o menos con una mínima expresión cómo se paga la renta, ¿no? Tenemos, por ejemplo... Paco, sí, vamos a pedirle que mantenga un poco ahí la intriga, porque Elena creo que nos vamos a otro sitio de momento, pero también va dedicado para usted, ¿eh? Así que presta atención, Elena. Pues sí, porque hay dudas en la calle, Paco, que le va a preguntar a usted. Esa es la primera. Paco, el año pasado tuve 2 pagadores. Si esto es así, ¿Hacienda te hace pagar? Vamos a ver, eso depende de los ingresos del año anterior, o sea, ahora empieza hoy la renta, el día 3 de abril, vamos a liquidar el año pasado, el año 2023, pero va a depender de lo que hayas ganado el año pasado, tengas un pagador solo o 2. Pongamos, por ejemplo, el siguiente para que ustedes lo vean. Imaginemos que un trabajador trabaja a media jornada y gana 1.000 euros en una empresa determinada. De esa empresa, la empresa le tiene que practicar una retención mensual si supera los mínimos exentos y le quita, por ejemplo, un porcentaje del 8%. Que van para el bol de Hacienda. A cuenta de Hacienda. Retenciones que nos hacen en las nóminas a cuenta del pago del impuesto general que se va a hacer ahora. Tiene otra empresa en la que gana determinada cantidad, 1.000 euros, por ejemplo, y le hacen otro tipo de retención a cuenta en su nómina mensualmente. Cuando llega, de lo que cobran,
En función de lo que cobra. En función de lo que cobra, claro. El impuesto español es un impuesto progresivo, se va a pagar o se va a retener dependiendo de lo que tú ganes y de tu situación personal. Si eres casado, si eres soltero, si tienes hijos, si no los tienes, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos a final de año unas retenciones que nos han practicado y un total percibido. Cuando llega el mes de junio, tenemos que hacer la renta de todos los ingresos que hemos percibido, tanto por rendimiento de trabajo personal como por otro tipo de ingresos. Si, por ejemplo, tenemos una vivienda o si jugamos en bolsa y hemos tenido ganancias, etcétera, etcétera. Se junta todo para liquidar. Hay una tarifa general y una tarifa autonómica. Y entonces, cuando Hacienda suma esto y le dice a usted, tiene usted que pagar 1.000 euros de renta. Si yo he pagado 1.500, me tendrá que devolver 500. Si he pagado 800, tendré que pagar 200. Paco, entonces, para entendernos, uno tributa en base a lo que tiene aquí, en a lo que gana, a lo que gana. La nómina. Sí, en conjunto, pero no es cierto que cuando tienes dos pagadores pagas más, dependiendo de lo que ganas. Porque a veces las empresas no practican correctamente las retenciones y si te retienen más, te van a hacer que devuelvas. Si te retienen menos, te van a hacer que pague. Por tanto, la empresa debe siempre retener con arreglo a lo que dice la norma, claro, y con arreglo a los ingresos del trabajador. Claro, y dos pagadores no tienen por qué ser empresas, también puede ser la prestación por desempleo. Claro, la prestación por desempleo también es una renta del trabajo, es lo mismo que si fuera un salario, ¿de acuerdo? Y el SEPE te retiene también, si tu prestación supera los límites, también te retiene. También te retiene a cuenta, como mismo nos ha retenido las empresas, ¿de acuerdo? Paco, a mí me retienen y me meten cada sablazo que no se imagina. Bueno, pero lo puedo decir aquí libremente, pero claro, yo cumplo con todo, por eso lo digo. Pagar impuestos es una maravilla, porque pagar impuestos significa que ganamos mucho dinero. A mí me encanta pagar impuestos, porque si yo pago mucho impuestos es porque gano mucho dinero, y si gano mucho dinero vivo bien. Por tanto, no hay que tener miedo a pagar impuestos, lo que hay es que ganar mucho dinero. Paco, ¿le parece que vayamos con la siguiente pregunta? Sí, claro, claro. Vamos a verla. Paco, tengo a mi hijo en la guardería. ¿Para la declaración de este año podía desgravar esos gastos? Claro, sí lo puede desgravar, sí. Tiene tarifa general y tarifa autonómica, porque no nos olvidemos que hay una serie de deducciones que nos los da el Estado y luego hay una serie de deducciones que nos da nuestro gobierno de Canarias, que suelen ser mucho mejores y más amplias que las del gobierno general. Pero sí, y además en el tema de guardería se retiene por dos lados, o sea, se subvenciona por dos vías, por la general y por la autonómica. Paco, nos lo explica usted de una forma muy simple y maravillosa. Lo estoy entendiendo directamente y se lo agradezco mucho. Seguro que la gente en casa también. Creo que vamos a mostrar, ha preparado usted también una pantalla con las deducciones. Lo que nos interesa es que podemos deducir para pagar menos al final Hacienda, ¿verdad? Claro, claro. Por ejemplo, gastos por enfermedad, gastos de dentista, gastos de una serie de profesionales médicos que tienen unas deducciones. Cada comunidad autónoma tiene su cuantía y su porcentaje sobre el gasto que se realiza, ¿de acuerdo? Hay que, por supuesto, justificarlo con factura y no puedes limitar. Y después también depende de la capacidad de ingreso del que va al médico. Si tú eres un señor que gana 50 millones de pesetas, no tienes ninguna deducción. Solamente hay una serie de límites, porque esto no se le da a los ricos, se le da a la gente que lo necesita, fundamentalmente. Hay unos límites. Luego el alza de precios también, cuando se suben los precios, hay una escala en la que se tienen también una serie de deducciones cuando la base imponible dependiendo, sería muy engorroso explicarlo, porque son números y demás. Luego también el nacimiento o adopción de hijos. Paco, a mí me ha llamado muchísimo la atención lo de las obras en casa. Por hacer obras en casa te pueden deducir. Cuidado, porque ahora mismo solo se deduce para adaptar la vivienda a las necesidades de las personas discapacitadas. Ya no se hace como antes, cuando tú, por ejemplo, cerrabas un balcón y ampliabas el medio de hábitat de la vivienda, tenías esa deducción, pero ya no. Ahora solamente lo que está previsto para este año, para el año 2023, es cuando tú adaptas la vivienda, por ejemplo, para facilitar el trasiego de las personas discapacitadas, sí es deducible. Siempre todo, hay que guardar facturas, porque la Inspección de Hacienda nos puede pedir que justifiquemos la deducción, pero sí se puede deducir. Ocurre lo mismo, Paco, si tenemos, por ejemplo, una persona mayor en casa. Sí, un discapacitado, personas mayores, claro que hay que adaptar la vivienda, claro. Siempre que sea necesario para la habitabilidad de la persona de que se trate, ¿no? De nuestro familiar o cualquier miembro de la unidad de convivencia. Y luego Paco, también los estudios, también, todo lo que es los libros, las guarderías, en la educación general básica también es deducible lo que se paga por transporte, por libros, etcétera, etcétera. Pero repito, hay que estar dependiendo, estamos en Canarias, claro está, bienvenido sea, como se suele decir, pero cada comunidad autónoma tiene su norma y aquí se deduce una parte y en Madrid se deduce otra, me explico. Pero bueno, que aquí nuestra comunidad autónoma tiene bastantes deducciones y bastante importantes. ¿Sí? Paco, fíjese porque tenemos más preguntas que le quieren hacer. Paco, he vendido mi casa el año pasado, ¿cuánto tengo que pagar?
De la pregunta del millón. Vas a tener que pagar dependiendo de la plusvalía del rendimiento del patrimonio que hayas obtenido. No es lo mismo vender una casa y ganar 100.000 euros que vender una casa y perder 100.000 euros. Si pierdes no pagas, si ganas pagas. Dependiendo, es una escala progresista que, repito, dependiendo del valor y de lo que se obtenga, se va a pagar. Dependiendo también de la situación personal de cada contribuyente. ¿Y qué datos deberíamos poner de ese inmueble? Todos los datos objetivos, los datos reales, en cuanto se vendió, porque no nos olvidemos que hay que poner siempre la realidad de lo que se vende. Lo que pasa es que hay mucha gente pues que trata de engañar a Hacienda y no pone la realidad, pero Hacienda tiene otros métodos de comprobación para saber cuánto vale esa casa, a partir de los valores catastrales, etcétera. Y hay que decir siempre la verdad. Paco, habrá mucha gente en casa que se esté preguntando en este momento por el alquiler, en concreto. ¿Qué pasa con el alquiler, con las deducciones aquí en Canarias? Eso estaríamos como medio día explicándolo aquí. Hay una serie de factores que hay que tener personales y dependiendo de cómo se alquila, cuánto se alquila, la persona que la alquila, para tener derecho a deducciones o no. Sería larguísimo de explicar, pero sí, efectivamente, también se tiene una serie de subvenciones por eso, de deducciones por el alquiler. Pero con una serie de factores, vuelvo a repetir, que depende de cada contribuyente, ¿me entiendes? Bueno, creo que tenemos más preguntas. No hay más preguntas, Paco, pero bueno, creo que nos ha quedado bastante claro. ¿Alguna recomendación de cara a esa campaña brevemente? Sí, recomendación. Primero, sacar el borrador que se puede a partir de hoy, con la clave que ha dado el Boletín Oficial del Estado de cada persona. Y si la declaración si el borrador coincide con tus datos y no hay ningún error, hacerlo a través del borrador, porque si los datos que tú tienes para declarar no coinciden con el borrador, tienes que hacerla tú a través de un asesor fiscal o a través de tú mismo en tu casa online. O si no la puedes hacer online porque no tienes ordenador, una persona que no tiene ordenador, tienes que pedir cita previa para que te hagan los funcionarios de la Hacienda Pública, te hagan la declaración de renta. Siempre Paco, antes del 30 de junio. Antes del 30 de junio. Del 1 de julio este año. Del 1 de julio. El 1 de julio porque el domingo, el día 30 es domingo. Efectivamente, es la espera siempre esa eterna, ¿no? Incluso para los que cobran la pensión, que tienen que esperar a que llegue el principio de semana. Bueno, nos ha quedado claro que hay que tributar en base a lo que tenemos aquí, que es la sexta, la cartera, donde recibimos los ingresos de todas las empresas para las que trabajemos, ¿de acuerdo? En el caso de que sean varias, si es una, pues una. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes. Oye, todo un placer y me ha quedado clarísimo, ¿eh? Que todos los que seguro que tenían miedo, que lo veíamos en la encuesta, seguro que se les habrán despejado muchísimos las dudas. Y nosotros ahora vamos a cambiar de tema, les vamos a enseñar un ron centenario, la zafra de un ron centenario que se hace en las islas con identidad canaria, cumple 140 años. Ron Areucas, y estamos con Hanna Recio, que nos lo va a mostrar y nos va a dar un poquito de envidia. Muy buenas tardes a todos. Pues nosotros estamos en la bodega de la destilería de Areucas, que es una de las más famosas, y es que además el ron Areucas cumple 140 años de historia y tenemos con nosotros a Óscar Lafuente, que es un gran experto, para que nos cuentes un poquito más. Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la bodega del ron, nada más y nada menos, más grande de Europa, ¿no? En Destilerías Areucas. Es un auténtico placer, un ron único en el mundo. ¿Qué tiene de especial? Bueno, al final yo creo que lo primero que tiene de especial es la tradición, ¿no? 140 años con todo lo que ha pasado y el ir y venir, guerras, esto, lo otro, el estar aquí y estar al nivel que estamos, creo que es una manera de decir, oye, Areucas tiene que tener algo bueno seguro, 140 años, nada más y nada menos. Esa tradición, esa recolección a mano, el utilizar solo el guarapo, el solo utilizar nuestras propias barricas, al final creo que mimamos tanto el producto, somos una empresa familiar 100% y esa empresa familiar, al final, nuestra manera de crecer es nuestra manera de tener buen producto, nada más y nada menos. Un buen producto que además es valorado y reconocido a nivel internacional. Bueno, la verdad es que sí, que bueno, ya llevamos años exportando fuera de España, ¿no? En Península estamos muy fuertes también, pero cada día es más, ¿eh? Yo creo que es lo que hablábamos antes. Cuando la gente lo prueba, repite, lo demanda, y para nosotros eso es lo bonito, que al final te guste, ¿no? Porque a golpe de talonario cualquiera podría entrar, pero de manera natural ahí es donde se nota que un producto es de calidad 100%, y para eso que mejorar Areucas, ¿no? Identidad y un producto canario. Además estamos en esta bodega que por aquí me estabas comentando antes que tenemos barricas que tienen firmas de personajes famosos. Bueno, tenemos barricas desde el año 1971, nada más y nada menos, ¿no? Desde, bueno, el jugador Tonono, que fue el primero que firmó aquí de la Unión Deportiva Las Palmas y jugó la selección española, hasta César Manrique, bueno, cantantes súper famosos, ¿no? También como... Y veo Julio Iglesias. Julio Iglesias, por ejemplo, pero bueno, tenemos Tom Jones, tenemos un montón de firmas, la verdad, que da gusto el poder venir por aquí, coger un poquito de elixir, nuestra copa de cata y venir y probar cualquier ron ancestral de hace mucho tiempo, y el poder
dar un paseo por la bodega, ir viendo todas las maravillosas firmas de toda la gente que ha querido venir a ver a Destilerías Areucas. La verdad es que una pasada. Y no me extraña porque es un ron, bueno, es un producto maravilloso y además que nosotros esto es un pequeño adelanto porque además esta mañana hemos estado aquí conociendo todo el proceso de elaboración de este ron único, del ron Areucas. Hola, bienvenidos. Estamos en Destilerías Areucas, nada más y nada menos, 140 añazos de historia y hoy me gustaría que vinierais, nos acompañarais porque vamos a hacer un tour fantástico. Vamos a ver todo desde el campo hasta la botella. Aquí estamos en la plantación de azúcar de caña de Las Vegas y vamos a cortar una caña que es de la manera artesanal. Lo que se hace es, se le pega un corte a ras y se cortan 2 trozos, ¿vale? Que ahora se pone encima de unos borriquetes en una manera que se llama fardos, ¿vale? Lo que se hace con los fardos es, se atan manualmente y automáticamente se lleva lo más rápido posible a la destilería. Y de aquí pasa al molino, que tenemos 3 molinos diferentes en el cual extraemos todo el guarapo, la parte del corazón hasta la parte externa, así que vamos para allá. Bueno, pues aquí estamos nada más y nada menos en la sala de fermentación. Dentro de estas cubas de 31.000 litros lo tenemos fermentando durante 36 horas. Y luego desde aquí sacamos ese vino de caña y lo vamos a destilar, así que nos pasamos para el otro lado. Ahora estamos aquí, ese aguardiente de ron que sacamos de nuestra columna de destilación, lo llevamos a nuestras propias barricas de roble americano semitostadas. Y de aquí luego lo sacamos directamente y lo llevamos a nuestra planta de embotellado. 12.000 botellas a la hora, que nuestros cristales son encima de aquí. El producto es 100% canario, nada más y nada menos. Y después del embotellado, pues bueno, creo que es la hora de degustarlo, ¿no? Y de probar un ron único, un ron súper exclusivo, diferente. Este viaje desde el campo hasta la botella. Así que solo queda que disfrutarlo. Ron Areucas. Desde luego, qué maravilla el producto local y felicidades a Areucas por esos 140 añazos de historia. Gracias por abrirnos las puertas, que seguro que Hanna lo habrá disfrutado. Sí, muchísimo. 12.000 botellas a la hora, han escuchado bien, ¿eh? Una barbaridad. Increíble, increíble el trabajo y el esfuerzo. Bueno, después de unos minutitos que nos vamos a ir nada más, van a ver un monstruo, Iván. Sí, hemos preparado un monstruo y para no es el de las galletas, precisamente. No, es peor, mucho peor. De las alcantarillas. ¿Sabrían decirnos, bueno, quién es el monstruo de las alcantarillas o qué es? Enseguida se lo decimos. Tiramos toallitas por un tubo. 8 toneladas en todo el país que van a parar al retrete y que provoca muchos atascos. Hoy en Conecta Canarias analizamos la peor pesadilla de muchos canarios, el monstruo de las alcantarillas. Están en parques, edificios y hasta en los lugares más insospechados. Las palomas campan a sus anchas en Canarias, pero ¿suponen un riesgo de salud pública? Una polémica de altura que analizaremos hoy aquí, en Conecta Canarias. 7:18 de la tarde, seguro que estarán intrigados preguntándose qué o quién es el monstruo de las alcantarillas. 8.000 kilos de este monstruo, vean. Este es el monstruo de las alcantarillas. Hablamos de los tapones y montañas de ingentes cantidades de toallitas húmedas, restos de comida, productos de higiene personal y otro tipo de residuos que colapsan los sistemas de alcantarillado de nuestro país, provocando grandes obstrucciones en las redes de saneamiento. Tras las fuertes lluvias que dejó la Dana la semana pasada en Canarias, en el municipio tinerfeño de Candelaria afloraron grandes cantidades de estos residuos que taponaban el funcionamiento de la red de saneamiento, provocando que el ayuntamiento lanzase un mensaje de concienciación a la ciudadanía para evitar que se viertan estos residuos en el alcantarillado. La falta de concienciación de la ciudadanía provoca que las administraciones públicas destinen grandes cantidades de dinero público en resolver este problema. En el año 2020, el Cabildo de Gran Canaria gastó 5 millones de euros en limpiar las alcantarillas de toallitas húmedas.
Como ejemplo, en la isla de Lanzarote se vierten una media de 300.000 kilos de residuos sólidos a las redes de alcantarillado. Y en el municipio tinerfeño del Puerto de la Cruz, en 2021 se recogieron cerca de 25.000 kilos de toallitas que habían sido desechadas por el váter. Mientras la amenaza del monstruo de las alcantarillas sigue vigente, queda cuestionarse: ¿qué debemos hacer para evitar que vuelva a colapsar las redes de saneamiento? Bueno, pues para analizar este problema tenemos a nuestro experto en meteorología y medio ambiente, Adrián Cordero. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo, ¿qué tal? Bueno, un uso de toallitas de monstruos, como lo hemos llamado aquí, cada vez más creciente. Creciente, un problema atascado lo hemos llamado, y la verdad es que a mí me llama mucho la atención los datos que tenemos, porque lo cierto es que la cantidad de toallitas que usamos es una absoluta barbaridad. Fíjense en los datos en primer lugar, porque utilizamos, atención, 15 kilos de persona por año. Yo cuando vi este dato, Iván, Elena, me pregunté quién utiliza las mías, porque la verdad es que creo que no son tantas en mi caso, pero me ha llamado muchísimo la atención. Claro, hemos hecho la cuenta. En Canarias somos unos 2,2 millones de habitantes, por lo tanto, 3 millones de kilos al año producimos los canarios en toallitas. No quiere decir que todas las desechemos mal, quiere decir que son estas las que producimos. El siguiente dato, claro, que quería comentar son los efectos que esto tiene sobre el medio, porque sobre todo sabemos que hay una parte de esas toallitas que no son biodegradables. ¿Por qué no son biodegradables? Porque están compuestas por plásticos que posteriormente pasan al medio en forma de microplásticos. Una problemática, esa, la de los microplásticos, que genera que 1 millón de aves, atención, mueran al año en el mundo y que 100.000 mamíferos marinos mueran. Por lo tanto, viene a incrementar, viene a acrecentar un problema realmente grave que tenemos en el planeta con esos plásticos. Y un problema también económico, chicos, porque el coste que está suponiendo esto es una absoluta barbaridad. Tengan en cuenta que se emiten al día gran cantidad de estas toallitas de manera incorrecta, ¿vale? Y es a las que voy a hacer referencia a continuación. Las que se tiran de manera incorrecta, ese problema atascado, por lo tanto, que tenemos son 8.000 kilos al día. Este es un dato a nivel nacional. A mí me parece una barbaridad. 8.000 kilos que van al inodoro cuando no deberían ir al inodoro, esas toallitas que son biodegradables. Ya está viendo la gente aquí que tenemos preparados 3 tipos de higiene, por así decirlo: las toallitas biodegradables pero que también tienen sus problemas, las toallitas que no son biodegradables y el papel higiénico de toda la vida. Enseguida vamos a ver cómo funcionan, pero hay que tener en cuenta que esto nos está costando nada más y nada menos que 230 millones de euros la limpieza y todos los atascos que está produciendo esto. Por lo tanto, decimos, al día. Es una absoluta barbaridad lo que está sucediendo con el problema de las toallitas en Canarias y en general en todo el país. Porque de hecho son muchas las empresas que se encargan de retirar precisamente estas toallitas. Pedro Santana, nuestro compañero, hoy ha ido precisamente en busca de ese monstruo de las alcantarillas. Vean. Así es, buenas tardes a todos. Yo se lo estaba adelantando al principio del programa, que le íbamos a hablar de un monstruo que estaba causando estragos en las alcantarillas y bajantes de Canarias y de prácticamente todo el mundo. Y lo vamos a desvelar ahora mismo. De hecho, nos encontramos en Las Palmas de Gran Canaria con el equipo de Desatascos Mario López. Buenas tardes, casualmente estamos con Mario. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a desvelar a la gente cuál es ese monstruo tan terrible que está viviendo en las alcantarillas de Las Palmas de Gran Canaria. Pues sí, ahora mismo, pues como lo podrán corroborar o lo podrán ver, estamos sacando toallitas de las arquetas que tenemos aquí en esta comunidad. Las toallitas son el verdadero monstruo que está viviendo las alcantarillas de Las Palmas de Gran Canaria, en los bajantes de los edificios de esta ciudad. ¿Cuánto están trabajando ustedes desde su empresa en el desatasco de este tipo de situaciones por causa de las toallitas? Pues mira, normalmente un 90% de los atascos son causas de estas toallitas húmedas, de estas mal llamadas pañitos húmedos y demás. Lo que pasa es que estos son prendas de algodón que se quedan dentro de las tuberías y causando grandes atascos. La verdad es que yo no sé cómo lo hacen ustedes, porque aquí la verdad es que oler no huele muy bien, pero la gente no está concienciada realmente de lo que realmente ocurre cuando tiran una toallita de estas al inodoro. Claro, el problema es que la gente no tiene conciencia y también tienen publicidad engañosa que dicen que son en el paquete de las toallitas, muchas ponen que son biodegradables y la gente se confunde con biodegradables
a ocasionar daños en el alcantarillado. No sé si ustedes han notado que están trabajando más en estos últimos años por causa de estas toallitas. Pues sí, te comento que esto hace unos 15, 20 años para acá el trabajo con el tema de las empresas de desatasco pues ha crecido exponencialmente por este problema. Pues Mario, muchísimas gracias. Creo que el mensaje que debemos de dar a la gente es que no tire toallitas, aunque a ustedes les venga un poco bien también por el trabajo, pero la idea es que la gente no tire toallitas al inodoro. Bueno, se entiende que a nosotros nos viene bien claramente, pero oye, lo que se debe hacer es no tirarla. Pues Mario, muchísimas gracias, les dejamos trabajando y ya saben, Elena, Iván y todos los que nos están viendo en casa, las toallitas no van al inodoro, van a la papelera. Bueno, vaya imágenes las que estábamos viendo, gracias Pedro, en esa conexión, Adrián. Bueno, para evitar esto, una norma muy fácil de recordar, ¿eh? Las 3 P's, las 3 P's. La primera P, papel, pipí y popó. Y eso es lo único que puede ir al inodoro. Por cierto, que antes decía yo erróneamente 3 millones de toneladas de toallitas, no, 33 en Canarias, que es una absoluta barbaridad. Vamos a ver rápidamente, porque decían nuestros compañeros, nuestro compañero Pedro Santana también, eso de, es que las que son biodegradables se pueden tirar al inodoro. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a echar primero un poquito de papel higiénico, lo vamos a poner todo más o menos simultáneamente. Dejo esto por aquí. Estas son las biodegradables, sí que son biodegradables, ¿vale? Esto no es cuestionable, sí que es verdad que no están compuestas de microplásticos, pero eso no quiere decir que no produzcan efectos en el alcantarillado. Voy a poner también la toallita biodegradable y voy a poner, en fin, lo que está siendo, yo diría, un ataque al medio ambiente tremendo, que es la toallita que contiene plástico. Adrián, aquella sí la podemos tirar, se supone. Podemos tirar el papel, a priori. Desde un punto de vista medioambiental, la segunda, la que es biodegradable, no tendría efectos, ¿vale? Es decir, se podría tirar desde un punto de vista medioambiental, pero desde un punto de vista de los atascos, sí que es verdad que esta toallita tarda mucho más en disolverse. Y de hecho, lo vamos a hacer muy rápidamente. Movemos un poco esto, imaginemos que estamos tirando de una cisterna, muevo un poco el papel, muevo un poco más o menos la toallita que es biodegradable y muevo un poco también la toallita que no es biodegradable. Como vemos, con ese pequeño agite, que sería un poco lo que sería la cisterna, ¿vale? La cadena de nuestra casa, ya estamos viendo las 3 cosas diferentes que han sucedido. En el caso del papel, un poquito que le he dado ya está bastante desmenuzado. En el caso de la toallita biodegradable y a priori incluso desechable por el inodoro, vemos cómo le ha costado bastante más, conseguimos que se rompa algo, pero no lo hace de la misma manera que el papel. Y la que no es biodegradable, es que chicos, esto no lo rompemos ni queriendo. Mira, ahí lo estamos viendo. Mira, fíjate, estoy tirando, bueno, la conseguí romper, pero fíjate qué tirones. Esto no se disuelve, esto es un atasco garantizado y un problema grave para el medio ambiente. Esto no es un problema para el medio ambiente, pero sí puede ser un problema para el alcantarillado, y lo que no es ni lo uno ni lo otro es el papel higiénico. Por eso decíamos las 3 P's, papel, pipí y popó, y todo lo demás a la papelera. Yo incluso la quitaba, pero esto es una opinión muy personal, la quitaba de los lineales del supermercado, porque el daño ambiental, incluso aunque la tirásemos a la papelera normal, el daño ambiental es un plástico que llega sucio, que no vamos a reciclar, y por lo tanto el daño ambiental de este tipo de toallita es bastante grande. Claro, y las biodegradables son más caras de producir, por eso siguen haciéndose las normales, ¿no? Hay que tener en cuenta además que generalmente traen el símbolo, y aquí está, que pone efectivamente contiene plástico. Plástico en el producto. Además nos indica claramente que no podemos, me va a matar Ángela, la realizadora, que no podemos efectivamente pues tirarlo por el inodoro, ¿no? O sea que hay que prestar atención también a estos símbolos que ponen las toallitas en el envoltorio. Pues bueno, vamos a seguir viendo imágenes, Adrián, porque no solo hemos estado en Gran Canaria, también hemos visto las imágenes de Candelaria, porque han rebosado esas toallitas que hemos comentado. Lo van a ver en pantalla, esas imágenes que debido a las fuertes lluvias pues ha colapsado el alcantarillado. Y bueno, teníamos esas imágenes preparadas de enseguida, ahora, mira, ahí están. De tirar las toallitas a la
al inodoro, precisamente. Exacto, bueno, y no solo esas toallitas húmedas, sino gente que tira restos de comida, toallitas, tampones, bueno, compresas. Esos son los trabajos que vemos de extracción. También lo veíamos en el caso de la isla de Gran Canaria. En este caso, muchísima basura tirada por el inodoro. Es increíble. Y de hecho hablábamos de Candelaria y vamos a hablar con alguien que se ha encargado de retirar esos residuos. Se llama Moisés García, jefe de servicio de Aqualia en Canarias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hemos visto esas imágenes en Candelaria, la verdad que han llamado muchísimo la atención. Después de esas lluvias, ¿han conseguido retirar todo? ¿Y de cuánto podríamos decir que ha sido ese sobrecoste en la limpieza? Bueno, en concreto de ese día en particular, nosotros tenemos un servicio de guardia en que cuando ocurren este tipo de incidencias en la red de alcantarillado, pues están disponibles y operativos para actuar. Por desgracia, el tema de las toallitas es el pan nuestro de cada día en nuestras estaciones de bombeo. Y cuando vienen lluvias de tanta cantidad de agua en tan poco tiempo, pues los sistemas de evacuación se ven desbordados y si a eso le añadimos la presencia de toallitas en las tuberías, pues generan atranques y al final, pues como se han visto imágenes, ha llegado a una altura de medio metro de agua en las calles y generando pues eso, problemas para el tráfico, problemas para el medio ambiente porque todo se desborda y va al mar y bueno, y un poco siguiendo la línea de vuestro programa, he visto lo del tema de las toallitas biodegradables. Aunque sean biodegradables, lo importante en todo esto es el tiempo. O sea, la gente que por desgracia usa el inodoro como papelera, desde que la tira hasta que llega a nuestras estaciones de bombeo, pues son cuestión de horas. Y estas toallitas pueden ser biodegradables, pero puede ser cuestión de años. Entonces genera problemas en las bombas. Decíamos que en principio, desafortunadamente, esta es una situación que se repite con frecuencia, no es algo nuevo a lo que ustedes se enfrentan. Sí, exacto. Se ve, por desgracia, cuando hay estos episodios de lluvia y son imágenes bastante llamativas, pero para nosotros, como les comento, en las estaciones de bombeo o los compañeros que acaban de salir desatascando una alcantarilla, una acometida en un edificio, pues son nuestros trabajos habituales. Entonces, la población tiene que estar informada de lo que nos cuesta, porque al final todos estos costes repercuten en el ciudadano, en las tarifas del agua, en la parte del saneamiento. Cuanto más intervenciones hagamos, más se rompan las instalaciones, más coste añadido lleva y todo esto va repercutido en las tarifas. Entonces, al final es un ciclo que cuanto más responsables seamos y más concienciados estemos en el daño que ocurre, el problema es ese, la población no es consciente de lo que ocurre. Moisés García, muchísimas gracias de verdad por atendernos esta tarde. Buenas tardes. Vale, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, y veíamos un montón de problemas derivados y no solo en el medio ambiente, y nombraba incluso el tráfico. Es increíble, Adrián. Tremendo, tremendo lo que está pasando con esta plaga que tenemos de las toallitas. Los monstruos, como le hemos llamado hoy. Bueno, debemos ser más conscientes. Y también, ¿sabes lo que tenemos que saber más tarde, un poquito más tarde, Adrián? A ver. ¿Qué es lo que nos tenemos que poner mañana? Venga. Pero eso será un ratito. Ay, venga, vale. Paraguas. No, es broma. Ay. No nos asustes, Adrián, muchas gracias. Nos vemos enseguida. Venga. Hasta ahora. Bueno, vamos a contarles otra historia. Dos vecinos de Santa Cruz de Tenerife en particular acaban de ser sancionados con 1.000 euros cada uno por alimentar a las palomas, porque esto está regulado en las ordenanzas municipales. Nos lo cuenta nuestra compañera Mari Martín. Pues sí, fíjense, este fin de semana conocíamos el caso de una mujer que fue sancionada con una multa de 1.500 euros por alimentar a las palomas. Pero para conocer bien en qué situación se encuentra este asunto de las palomas en la capital tinerfeña, nos acompaña, vamos a darle ya la bienvenida a Carlos Tarife, que es el concejal responsable de Servicios Municipales y Medio Ambiente. Buenas tardes.
Muchas gracias por atendernos, señor Tarife. ¿En qué punto se encuentra la problemática de las palomas en la capital tinerfeña? Bueno, nosotros tenemos un contrato de control precisamente de esta plaga. En torno a 600, 800 personas capturamos con las distintas jaulas que hay en algunos puntos de la ciudad, y al margen de eso también tenemos la posibilidad, que lo estamos haciendo una vez por semana, de tener la presencia de un halcón en algunas zonas, sobre todo lugares muy protegidos de patrimonio histórico de la ciudad, donde entendemos que tenemos que ahuyentar a las palomas, ¿no? Al margen de eso, pues tanto los inspectores de servicios públicos como la policía local, cuando detecta algún incumplimiento, pues lo que hace es proceder a levantar acta y la sanción correspondiente. Hablemos, si le parece, precisamente de las sanciones y de este caso en concreto que yo comentaba al inicio, una mujer que fue sancionada con una multa de 1.500 euros. Sí, en este caso se produce por reiteración. Ahí está el artículo 75 de la Ordenanza de Tenencia de Animales, que te prohíbe dar de comer a las palomas, pero en este caso se tipificó como una infracción muy grave, porque ya había varios expedientes de la misma persona en el área, tanto partes de la policía como en el área de sanidad municipal, y ante eso pues tuvimos que poner, insisto, pues la parte más alta de la fracción de la sanción correspondiente. ¿A cuánto pueden ascender las multas? En este caso se llegó a los 1.500 euros, pero ¿entre cuánto oscilan? Bueno, estamos entre 300 y esa cantidad máxima de 1.500 euros, que es lo que nos permite la actual ordenanza. Insisto, se ponen por reiteración. Evidentemente, aquí, como ya he dicho a otros compañeros de medios, también hay que aplicar el sentido común. No es lo mismo que a un niño se le caiga un trozo de galleta y una paloma se aproveche de esa circunstancia, a que evidentemente tú, permíteme la expresión, con cierta alevosía, pues salgas directamente a darle de comer a las palomas, que quiero recordar dos cosas. Primero, que generan más de 40 enfermedades, son informes de sanidad del Gobierno de Canarias, que nosotros además compartimos en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y por otro lado dañan y mucho el patrimonio histórico que tenemos, y muy amplio y muy rico, en el entorno del centro y de otros lugares de la capital. Carlos Tarife, muchísimas gracias por habernos atendido esta tarde en Conecta Canarias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, pues ya lo han oído, esta es la visión del consistorio municipal, y ahora yo les traslado la siguiente pregunta. ¿Creen ustedes que las palomas suponen un problema de salud pública? La presencia masiva de palomas en ciudades como Santa Cruz de Tenerife abren un debate entre la ciudadanía. ¿Suponen un riesgo para la salud pública? No. Sí. No. La disparidad de criterios entre la población chicharrera sobre si las palomas suponen un riesgo para la salud o no es palpable. Los excrementos y todo eso perjudican a la salud. Que yo sepa, no transmiten enfermedades. Y a mí me gustan los animales y me gustan los pájaros. Para conocer en detalle los riesgos reales que conlleva para la salud de las personas la presencia descontrolada de palomas, hablamos con un experto. En algunos contextos hay ciertas conjunciones de factores en los que sí pueden ser un problema para la salud pública. ¿Transmiten enfermedades? Sí, pero no a todo el mundo ni en todas las situaciones. Las sanciones por dar de comer a estos animales se siguen endureciendo, puesto que... Lo que es fundamental es que estos animales no tengan acceso a la comida. Casi toda la normativa de todas las ciudades de España, creo yo, prohíben la alimentación de animales en suelo urbano. Pero, ¿qué opinan los chicharreros sobre dar de comer a las palomas? A mí me parece bien, pero a lo mejor yo no le doy de comer. No, eso tampoco, eso no. Pero que estén aquí sueltas por aquí, sí. Le das de comer a las palomas, le estás dando de comer a las ratas, le estás dando de comer a las cucarachas. Mientras tanto, hay quienes tienen claro si prefieren tener cerca o lejos a estas cuestionadas aves. No me acercaría a ellas. Yo creo que no se cuestiona que transmiten enfermedades. Bueno, como decía el experto, a unas personas sí, otras no, dependerá, imagino. Yo lo que sí sé es que no me gustan nada. O sea, no les podría dar de comer porque me alejo. Es que es responsabilidad también de los propios comercios cuando vamos a comer, que últimamente están encima de las mesas constantemente. Hay que tener un poquito de control en ese sentido, como controla precisamente Geray Mendoza, que es experto en plagas. Geray, buenas tardes, gracias por atendernos. Primero que nada, Geray, bienvenido a Conecta Canarias. ¿Qué supone, Geray, el estar rodeado de palomas prácticamente todo el día en aquellos lugares donde se producen plagas? Hombre, supone, pues, dicho lo que dijeron antes, pues, a gente sí, a gente no, pero sobre todo enfermedades, ¿no? El destrozo que hacen con el tema de los excrementos y la plaga enorme que se forma en un momento muy rápido.
Señor Mendoza, hemos escuchado también al concejal de Santa Cruz de Tenerife diciéndonos que han puesto hasta un halcón. O sea, hay muchísimas maneras de evitar o hacer frente a estas plagas. Para los que nos estén viendo desde casa, decir algunas de ellas o las más efectivas. Hombre, el método que más nos lo están casi prohibiendo es el tema de la captura con jaulas, con palomares en sí, ¿no? Que ahí es uno de los métodos mejores, ya que podemos seleccionar el tipo de palomas que caen dentro. Por ejemplo, la paloma que pueda venir enferma, una paloma anillada, la tórtola, y podemos separar en sí y llegar a controlar el problema. Cada vez es más También frecuente... Perdón, sí. Diga. No le queremos interrumpir, puede concluir. También hay otros métodos que son buenos, pero a la vez no son tan buenos, que es unos platillos que se colocan, pero eso es para mandarlas hacia otro lado, que al final la plaga sigue. Aquí lo importante es poderlas capturar y que vaya bajando el nivel de plaga que tenemos ahora mismo. Geray, cada vez es más frecuente ver presencia de palomas, evidentemente no en Santa Cruz de Tenerife solamente, sino en el resto de ciudades de Canarias. ¿A qué se puede deber esta proliferación masiva de estos animales? Y aparte, evidentemente, ¿hasta qué punto tiene que ver también la mano humana en ese sentido, a la hora, por ejemplo, de alimentarlas? Hombre, tenemos un problema bastante, que es que la población ha crecido demasiado. Al crecer demasiado la población, pues eso ayuda a incrementar el problema, ¿no? Pues la gente poco a veces colabora en ese sentido, porque es muy fácil, pues, darle de comer. Tú colocas, pues, algún sistema contratado por una comunidad y la gente no te colabora. Entonces, pues, a veces es muy complicado si la sociedad no te ayuda. Geray Mendoza, muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muy amable. Gracias. Bueno, nosotros vamos a seguir hablando de animales, pero de la labor de la Fundación Neotrópico de Tenerife, y nuestra compañera Luz Martín nos lo va a mostrar, esa increíble labor, que además sé que está muy bien acompañada. Luz. La tenencia ilegal de animales es una realidad contra la que día a día luchan desde aquí, desde la Fundación Neotrópico. Y entre todos los animales que llegan hasta aquí, donde nos encontramos ahora mismo, podemos encontrar zorros, reptiles de gran tamaño, primates, pero también destacan las aves. Por ejemplo, Lily, ella es un emú, una especie endémica de Australia. Como pueden ver, es muy buena y muy tranquilita. Eso sí, eso es ahora, porque cuando está en época del celo se vuelve muy territorial. Hoy hemos conocido su historia y también la de otras muchas aves que por suerte han acabado en las mejores manos. Vean. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals like animals most. Baby, I'm... La Fundación Neotrópico es una organización sin ánimo de lucro, declarada de interés general por orden ministerial, que lleva funcionando como fundación desde el año 2000, y nuestra labor principal es el rescate y rehabilitación de animales confiscados por tráfico ilegal y la lucha contra el tráfico ilegal para proteger la biodiversidad nativa. Entre las especies que llegan, muchas de ellas son aves. Muchos de ellos llegan en condiciones muy malas de salud, por mala alimentación, por no tener las dimensiones apropiadas, como por ejemplo tenemos a Lolo, que es un Trichoglossus hematodus, es un lori arcoíris, que llegó en muy malas condiciones, pues porque los propietarios le daban de comer o de beber el último pocillo del café mezclado con el azúcar. A estos animales les gustan mucho los sabores dulces, pero eso hacía que estuviera siempre muy alterado y que se arrancara las plumas. Pues tenemos aquí dos emúes. Lily proviene de un domicilio particular, de una finca en la que era mantenido como mascota. La persona que la mantenía sufrió un problema de salud, ya no se podían hacer cargo de ellos, y entonces la familia contactó con nosotros para que la recogiéramos. Después tenemos a Lulu, que procede de un parque zoológico en el que Lulu era víctima de bullying por los otros emúes que vivían en la tropa y le pegaban, le daban patadas, lo tenían bastante peladito. Cuando vino le faltaban muchas plumas
y bueno, aquí se ha recuperado totalmente y además ha hecho muy buena pareja con Lily. El de la derecha la llamamos la Capitana Morgan porque le falta un osco, llegó con el pico torcido y era de origen ilegal, era pirata, así que la Capitana Morgan. Y Romeo es un animal de origen legal, criado como semental para un programa de cría, pero nació con una pata deformada, el zoológico al que va destinado, entonces con la pata deformada no lo quisieron y el criador lo entregó para educación ambiental aquí en la fundación y bueno, nuestros veterinarios cogieron, le arreglaron la pata y ya está perfectamente. Estos son Parabuteo unicinctus, aguilillas de Harris, y como aquí somos un poquito frikis, pues con lo de Harris, todas tienen nombres de Harry Potter. Hermione, Ron, Minerva, Myrtle la Llorona, porque llegó con una rinitis y estaba siempre moqueando, ya está curada evidentemente. Bellatrix Lestrange, que bueno, tuvo un enfrentamiento con otro ejemplar y lo mató, o sea que estamos hablando de animales que tienen un carácter fuerte y que desgraciadamente se han puesto de moda como rapaces para cetrería y muchas veces acaban en manos de gente que no tiene experiencia, porque todas estas que estamos viendo son animales confiscados por tráfico ilegal. Bueno, este es un ejemplo del problema de tener animales de forma compulsiva. Las cotorras ninfas son una de las especies que más se comercializan y desgraciadamente muchas veces acaban escapándose o abandonadas, y por eso es importante el ser consciente de que los animales no son juguetes, que son una responsabilidad para toda la vida, y si no vas a ser capaz de darle buenas condiciones a lo largo de toda esta vida, mejor no adquirirlos. Gracias por ese maravilloso trabajo que hacen en la Fundación Neotrópico, desde luego con mayúsculas, de parte de todo el equipo de este programa y seguro que la gente en casa también, evidentemente, la gente de nuestra tierra. Bueno, ha llegado la hora de abrir el armario y saber qué nos ponemos mañana, Adrián. Yo te engañaba antes, te decía paraguas que no, que no. Paraguas el sábado, ya lo saben, que ya lo hemos contado, que sí que el sábado llegan cambios a Canarias, pero de momento mañana yo me quitaba la chaqueta. Bueno, si tienen ocasión de ir a la playa, quítense la camiseta porque mañana va a ser un día de calor. No es que vaya a ser un calor absolutamente excepcional, pero los valores máximos ya se nos quedan, chicos, entre los 28 y los 30 grados. Va subiendo. Fíjate ya cómo sube Elena la escala, que ya estamos ya... ¿Llegaremos al último? Llegaremos al último esta semana. Va a tocar pasar calor, lo puedo decir ya, lo venimos contando toda la semana. El viernes será un día de intenso calor. Esto en cuanto a las temperaturas. En cuanto a la lluvia, a la precipitación, pues mañana tenemos una novedad, y es que si hoy ha llovido algo, mañana el paraguas completamente cerrado, porque no esperamos lluvia en ningún punto del archipiélago. Hoy sí hemos tenido alguna, por ejemplo, en puntos del norte de Gran Canaria, en las Palmas de Gran Canaria ha llovido un poquito, en Telde, también en el norte de La Palma. Mañana no lloverá en ningún punto de Canarias, por lo tanto podríamos decir que va a ser el día más estable de toda la semana. Ni chipi ni nada. Nada. Los modelos de previsiones, 0% de probabilidad de precipitación para mañana en Canarias. Y en cuanto al viento, seguimos con ese alisio. No es que estemos en una situación de alisio muy marcado, pero bueno, sí que mañana nos volverá a dejar rachas en torno a 45-70 kilómetros por hora en los sitios habituales, es decir, el canal entre La Gomera y Tenerife y sobre todo el canal entre Tenerife y Gran Canaria. Ese es el que está resultando ser más ventoso en los últimos días, pero bueno, tampoco es una situación de alisio excepcional. Así que mañana, el plan, para nosotros no, que vamos a estar aquí. Acompañándoles pero para a ustedes. los que nos están viendo, aparte de que tendrán que ver Conecta Canarias, pero un ratito a la playa mañana se puede. Pero a ti se te estaba haciendo la boca agua mientras lo pensabas. Claro, hasta que te diste cuenta de la realidad. Sí. Pensé que era el miércoles pasado que teníamos vacaciones, pero no. Adrián, una realidad mucho más difícil la que están viviendo los ciudadanos de Taiwán, porque hay que recordar que ha ocurrido un terremoto. Un terremoto muy grave de 7,2 grados en la escala Richter, uno de los terremotos más importantes, el más importante en los últimos 25 años. Hasta ahora 9 víctimas mortales, no es un número de víctimas muy abultado, hay que tener en cuenta que es un país bastante preparado para este tipo de temblores, pero las imágenes son impresionantes. A las 7:58 de la mañana temblaba el suelo en Taiwán. Un terremoto de magnitud 7,2 azotaba al país asiático en plena hora punta. El seísmo, el mayor registrado en la isla desde 1999, provocaba rápidamente grandes daños materiales. Al menos 100 edificios han sufrido daños estructurales, aunque la imponente torre Taipei resistía el embate. Tras 25 años sin un terremoto de esta magnitud, la energía acumulada era enorme.
Tanta que los derrumbes se sucedieron a lo largo de todo el territorio, cambiando la fisionomía de la isla para siempre. También la de uno de sus iconos turísticos, la Isla de la Tortuga. Pocos minutos después del seísmo, se desataba otro temor entre los taiwaneses. El gobierno decretaba una alerta por riesgo de tsunami. El mar se retiraba rápidamente de algunos puntos y avanzaba en otros, aunque finalmente no se produjo la temida gran ola. Las autoridades han advertido, eso sí, de que el riesgo de réplica se mantiene. Hasta el momento el suelo no ha dejado de temblar en Taiwán en una jornada, la de este 3 de abril, que costará mucho olvidar en una de las islas con más sismicidad del mundo. Impactantes esas imágenes que veíamos desde Taiwán. Adrián, nos vas a sorprender con alguna imagen hoy, ¿no? Mucho más amable para acabar. Fíjense que yo creo que esto no lo habían visto nunca, pero es que yo no sabía que los cangrejos tenían prácticamente una capacidad de volar. Fíjense cómo va corriendo, corriendo, corriendo y de repente despega. Son unas aletitas que tiene y que le permiten esa movilidad. Yo personalmente desconocía esta imagen, no sé ustedes. Oye, pero qué rápido, ¿no? Sí. Parece un dron. Brutal. Adrián Cordero, muchísimas gracias, compañero. A ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, y hasta mañana también nos despedimos de ustedes. Mañana a las 5:30 las esperamos. 5:30 de la tarde, adiós. Fíjense en este fondo tan bonito que nos ha dejado Adrián. Miren, 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 miren cómo se... Hoy no hay, hoy no.